Bienvenidos al primer podcast de Mental y Fitness Training de España y el que va a ser el mejor de crecimiento y desarrollo personal de este país. Bienvenidos a The Graph Lab. Bueno, estamos aquí reunidos, episodio número 8, y tenemos la suerte y el placer de tener hoy a un artistazo, uno de los mayores talentos de nuestro país en ese sector, don Pablo Ozores. ¿Qué tal está usted? ¿Qué tal? Encantado de estar en el podcast, tío. Oye, ya tenía ganitas. Sí, joder, la verdad que yo conocía, bueno, Ozo ya nos conocemos desde hace unos meses, pero nos hemos mudado ahora los dos a Madrid tal y cual, y la verdad que ha sido un feeling muy, lo que estuvimos comentando, ¿no? Y como muy de si nos conociésemos de toda la vida, ¿no? Yo creo que la movida es que cuando se juntan mentes que piensan más o menos de la misma forma, una vez te encuentras con esa persona es como que ya lo conoces de hace tiempo. Y quizás pues ves un día a esa persona, tomas algo, vas a entrenar. De hecho, eso que hablábamos, un entrenamiento al final. Tuvimos 2 días intensos, todo hay que decirlo, ¿eh? Días intensos. Tuvimos 2 días intensos, todo hay que decirlo. Día de treino y día de salida. Eso, y ya es como que se cierra todo. Sí, sí. La doble cara de la moneda y tal. Oye, cuéntanos un poquito quién es Pablo Ozores. Tío, pues Pablo Ozores es una persona inquieta por naturaleza. Te voy a hablar un poco de la faceta artística y os voy a hablar también de la faceta personal. En cuanto a la faceta artística, a mí desde pequeño siempre me interesó la pintura. Siempre fui como ansioso de crear y ansioso de conocer lo que había, lo que se hacía y cómo progresar en estas cosas. Y siempre fui una persona de obsesionarse con las cosas, en el sentido de cuando me pongo a aprender algo, me pongo a aprenderlo a tope. Así fue con la faceta artística, que luego, después de niño, la dejé un poco de lado porque no veía como la forma de exprimirla al 100%. Me interesé por el mundo del emprendimiento y del desarrollo personal. Y ahí de nuevo me impliqué. Me metí a tope en el gym. Me metí a aprender pues, de todos estos libros que todos conocemos y que todos leemos sobre pues, cómo comportarse con las personas, cómo ser mejor, cómo vender más y todas estas cosas. Y luego llega la cuarentena y encuentro la forma de unir esta pasión que tenía por el emprendimiento, por el aprendizaje, por cómo vender y mi pasión artística que había tenido desde pequeño. Y ahí se unen un poco de rebote. Se unen porque yo en la cuarentena empiezo a compartir esos dibujos que yo estaba haciendo en casa, veo que a la gente le gustan y veo que puede haber negocio. Entonces empiezo a aplicar todo esto que estaba aprendiendo a la faceta artística. Y es cuando se unen mi misión y mi visión y empiezo a desarrollar todo esto. ¿Cómo es un poquito, quiero que matices, porque es una cosa que hablamos tú y yo en privado y me gustó bastante, cómo es esa época de barra infancia, adolescencia, donde tú tienes como ese cambio de chip, ¿no? Porque también hay mucha gente que yo tengo buenos amigos que tienen también o han tenido de pequeños esas venas artísticas, ¿no? Los típicos que en el colegio pintan muy bien o querían transmitir algo ya muy pequeños. ¿Dónde hace tu cabeza, perdona, de alguna manera, tiene ese punto de break que dice quiero mejorarme a mí mismo siendo tan joven? ¿Te refieres a manera personal? Eso es. Lo que luego, por supuesto, afecta a tu arte, ¿no? Pero ¿dónde es cuando acuérdate lo que me contaste a mí de con esos 13, 14, 15 que tú... Mira, un poco más. Te cuento. Yo era el típico chapón de clase. O sea, era el clásico chaval tímido. Tenía colegas en el instituto y todo, pero era el típico tímido de la clase que estudia, saca buenas notas y tal. Pero, o sea, no mucho más. O sea, fuera de esas cosas, me sacabas de ahí de mis 3, 4 cosas y de jugar al tenis, que siempre me encantó, y poco más. Y me di cuenta de que lo que hablábamos el otro día, de que había chavales que ligaban más que yo, había chavales que eran más guays, o que yo percibía que tenían más valor que yo, y que yo era pues, el que estudiaba y sacaba buenas notas. Y dije, hostia, en plan, yo no quiero seguir siendo esto por el resto de mi vida. En plan, está muy bien estudiar, está muy bien aprender y tal, pero... Querías ir a más, ¿no? Quería ir a más. Entonces hubo como ahí un pequeño clic, como dices tú, en el que yo me doy cuenta de que hay gente que sigue unos patrones distintos a mí y que siguiendo esos patrones puedes
progresar en ese sentido y puedes hacer que los otros te perciban de otra forma y proyectarte de otra forma. Entonces, es ahí, a esos 13, 14, cuando entro en contacto con el desarrollo personal. Yo quiero aprovechar ahora para hacer una pregunta. Cuando tú vives en una vida, y nosotros también hemos vivido una vida tan preestablecida y con un entorno tan marcado donde casi todos tus amigos y tu entorno en general, incluso la familia, te empuja a seguir ese plan, ¿no? Coger la vía del arte, del emprendimiento, sobre todo me parece que lo que más te distingue es el arte, ¿no? Porque el emprender, cada vez emprende más gente y es más común, pero el tema del arte que no escuchamos tanto y en tu entorno no tienes ese tipo de gente tan cercana, ¿cómo se lleva eso? ¿Cómo haces en tu día a día, cómo gestionas esa presión de veo a todo mi entorno hacer una cosa y yo he cogido un camino completamente no? O sea, me parece que estoy yendo a otro planeta, ¿sabes? Sinceramente no tengo presión a día de hoy. Sí que cuando empecé escuchaba voces de ¿a dónde va? Este chaval no va a durar 2 días. Sí que es cierto que siempre fui constante en lo que hice, entonces eso como que me avalaba un poco a creer que iba a ir a más. Pero, y como tú dices, o sea, es difícil convencer a tu entorno de Eso que te es. vas a dedicar a algo artístico. Pero yo lo tuve siempre muy claro. Ya te digo, al principio escuchaba voces, pero me mantuve siempre constante, tío. Y yo creo que eso es un poco la clave, escuchar también tu voz interior y escuchar lo que realmente quieres hacer y lo que realmente esperas de tu vida. Yo estaba tan metido también, te digo, en el desarrollo personal que no me afectaba mucho lo que escuchaba desde fuera. Porque estaba seguro de que mi peli era la peli que quería vivir, Sí, sí. ¿sabes? ¿Y cómo convences o sea, al final tu entorno más cercano, tu familia, que es muchas veces la influencia más grande que tienes y a lo que más caso haces, y a tus amigos más cercanos, cómo gestionas eso? ¿Cómo les enseñas que este es el camino que quieres seguir? Claro, porque un inciso creo que es importante que lo explique. No sé si en tu linaje familiar había habido previamente. Claro. Claro, no es el típico hijo que viene de ya de artistas, es una persona que descubres la pasión de cero, entre comillas, ¿no? Mi familia es totalmente tradicional, de estudias una carrera. Claro. Bueno, mis abuelos tenían un restaurante familiar y la familia por parte de mi madre trabajó siempre en un restaurante, por parte de mi padre también, una churrasquería, y ahí trabajaron siempre. Luego mi padre fue a la uni, le fue bien en la uni y montó su empresa a raíz de eso, pero es como el típico camino que sigues, un poco por así decirlo. Sí que es cierto que yo considero a mi padre un emprendedor porque nada más acabar la carrera montó su propia clínica dental, o sea, con 2 huevos, Sí. pidió un crédito y montó su película, entonces lo considero un emprendedor. Pero sí que es cierto que es difícil que se vea desde fuera, o sea, que del arte se puede vivir. ¿Qué pasa? Que yo siempre lo compaginé con la carrera, entonces iba ahí como llevando las cosas de la mano, nunca dejé de lado una, de hecho terminé la carrera. Y cuando ya terminé la carrera, ya podía vivir del arte. Entonces ya había unos números que avalaban lo que estaba haciendo Claro. y no me pudieron echar en cara nada, Ya, ¿sabes? Porque yo el tiempo lo sacaba de mi tiempo libre. Sí, sí, sí. En vez de rascarme los huevos, que es lo típico, que sales de clase y te rascas los huevos, pues yo decidí a invertirlo en esto, tío. Hay un concepto muy guay ahí que has comentado, que es el tema de empezar algo, ¿no? Cuando tú empiezas algo de cero y más como Ozo, que no tenía ningún tipo de feedback, ni de background. Yo creo que el inicio de hacer siempre las cosas es lo más complicado, porque no tienes esos resultados que te muestran a ti mismo que eres realmente bueno haciendo lo que estás haciendo. Pero si es a través de esa fe ciega que has tenido tú y solo tú en ti, como te vas demostrando a través de la evidencia, a través de hacer y a través de presentarte, que puedes tener un talento, puedes desarrollar una carrera personal o profesional en lo que estás haciendo. Pero ese punto no llega, vuelvo a recalcar, si tú no aprendes a confiar en ti mismo, ¿no? Y es como un arma de doble filo, porque tengo que aprender a creer en mí mismo ciegamente, porque todavía no he visto ningún resultado, pero yo sé que tengo algo. Creo que es un dilema al que se enfrentan muchos chavales, ¿no? Hoy en día, sobre todo cuando empiezan a hacer algo. Porque no tienen esa evidencia, no poseen esos resultados, pero de alguna manera los que lo consiguen son personas que al principio, cuando nadie creía en ellos, ellos sí lo hicieron, ¿no? Y creo que si de alguna manera no llegas a ese punto, que es difícil, tú mismo al principio no crees en ti mismo, no vas a ser capaz en el largo plazo de ver ningún tipo de resultado. Obviamente hay dudas siempre, sobre todo al principio. ¿Qué pasa? Que yo y todo el mundo lo que creo que se debe hacer es tratar de acallar esas dudas
y seguir actuando pese a que existan, ¿Cómo se callan las dudas? haciendo. O sea, no queda otra, no queda otra. Si tienes dudas de si eres bueno o no, ponte a hacerlo y seguro que mañana eres mejor de lo que eres hoy. Yo creo que así se calla. Estábamos comentando un poco pues, el tema de que realmente no vienes de una familia de artistas. ¿Cómo nace un poco esa pasión por la pintura, sobre todo? De decir, ¿cómo descubres este campo y también qué buscabas transmitir o qué te ha permitido transmitir la pintura que otras disciplinas, por ejemplo, no te permitían? Pues no te sé decir de dónde viene porque es de muy pequeño. O sea, de muy pequeño de no acordarme. De ya en la guardería acercarse a los profesores y decir, hostia, mira lo que hizo este niño. De hecho, me contaban el otro día una historia. Una madre de un antiguo alumno que estuvo conmigo en la guardería le contaba a mi madre que un día, cuando estábamos en la guardería, su hijo le había llevado un dibujo mío a casa y la madre le había dicho, ¿a quién te hizo esto, tal? Porque pensaba que era en plan, no sabía que era de un niño. Y el niño le dijo que se lo había hecho yo. Y fue como, hostia, pero esto no lo hace un chaval de su edad. Entonces fue como que pronto me di cuenta de que tenía la habilidad para pintar ya desde pequeño. Y sí que es cierto que desde mi entorno me impulsaron a seguir cultivándola. O sea, no es el hecho de que pintase fenomenal desde siempre, pero como que tenía una capacidad para aprender rápido en lo que trataba de hacer. Entonces siempre me motivaron en ese sentido. ¿Tú qué opinas? ¿Que el arte es un don o trabajo constante? Yo creo que ambos, tío. Yo creo que ambos. ¿Pero cuál prima? Trabajo. Yo creo que trabajo, tío. Pero trabajo en todo. O sea, no solo en el arte, creo que en cualquier cosa. Pero yo soy consciente de que en esto tengo una capacidad innata para aprender rápido. Igual que tú tienes una capacidad innata para aprender rápido en tu movida. Sese, pues tiene una capacidad innata para hablar de puta madre, ¿sabes? Aunque la cultives y aunque luego la trabajes, yo creo que de manera innata sí tienes una predisposición para hacer algo. Y también es que disfrutas al hacerlo, ¿no? Entonces, al final, yo creo que eso ayuda a que las cosas que no nos gustan generalmente es como, bueno, voy a intentar hacer lo que tengo que hacer y lo intento apartar, pero en este caso es algo que tú estabas disfrutando y algo que al final te dejaba, pues, eso, expresarte, ¿no? Entonces, al final, eso te impulsa y si encima tienes esa habilidad innata, pues encuentras como ese punto que yo creo que todos encontramos, ¿no? Encontramos nuestro sector, nuestro nicho y decimos, esta es la forma en la que yo consigo expresarme mejor y yo consigo como sacar eso que tengo dentro, ¿no? Vamos a avanzar un poco en el tiempo, ¿no? Vamos a dejar un poco atrás tu infancia, tu adolescencia y vamos más al presente. Mi madre ha sido una persona que siempre se ha interesado y de pequeño siempre nos ha llevado a un montón de museos a mí y tal, y a mis hermanos, pero nunca sabíamos apreciar el arte y tal y cual. Y sí que es verdad que cuando yo me he vuelto más artista en mi vida propia, ¿no? He empezado a intentar apreciar lo que hacían los escultores, los pintores o cualquier persona que se dedica a ese mundo de transmisión, porque para mí es el transmitir algo y esto es a donde voy. El colega que tenemos el común y nos conocemos siempre me dice que la pregunta que más le toca a los huevos cuando va a una galería es que vaya alguien y le diga que cómo ha pintado ese cuadro. Y yo te hago la pregunta totalmente contraria, que es la que os suele gustar ir. ¿Qué busca Pablo Ozo transmitir con su arte? ¿Cuál es el mensaje de la persona que se traslada al cuadro? El mensaje de la persona es un poco cómo soy yo, qué es lo que veo yo y también lo que no veo, lo que me imagino o lo que me gustaría plasmarlo en ese cuadro. Yo siempre digo que mi obra es un documento sobre altas aspiraciones, que yo creo que es el mensaje que me ha acompañado durante todos estos años. Yo soy consciente de que no estoy en el punto en el que me gustaría estar, lo cual es una buena noticia. Y soy consciente de que me queda un largo camino por recorrer. Entonces lo que trato es de que mi obra sea ese mensaje de lo que me gustaría, de mis anhelos y del camino que estoy recorriendo. Entonces, pues te puedes encontrar en mi obra desde personajes icónicos que pues han conseguido lo que se proponían, que tienen un carisma brutal, que la gente lo ve y le transmite algo. Y luego tengo otra línea de pintura en la que pinto a personas con sus distintas facetas, con sus distintas caras,
Y ahí se puede ver pues desde las inseguridades y los miedos de las personas hasta sus mayores valentías o sus mayores seguridades. Me gusta mucho una cosa que has dicho, que es no estoy en el punto en el que quiero estar, ¿no? Y eso es algo de puta madre porque me da ese margen de progreso. Por supuesto, es lógico que tu arte crece contigo, ¿no? Como el mental training crece con The Graph Club, yo siempre digo, ¿no? Según van creciendo Aitor Sevillano, Lain Arana y José Guinea, ese propio mental training va creciendo. Hay un tema que estamos tú y yo, me acuerdo, que es el tema del desarrollo personal, ¿no? El obsesionados con esta movida de ir a más, ir a más, ir a más, y saber que ninguno de los 5 que estamos hoy aquí, y el tío que está detrás de las cámaras, estamos donde queremos estar, pero eso es lo que nos hace tener esa sed de triunfar, ¿no? Ese hambre. Siempre se dice que el lobo no hay nadie con más hambre que el lobo escalando la montaña. Y hay una cosa que a mí me gusta explicar, que es en la movida del crecimiento personal hay niveles. Entonces, según tú vas creciendo, pues vas llegando a un nivel. Tú tienes la capacidad en cada nivel de adoptar un mindset, de adoptar una actitud, una forma de actuar. Tú puedes decidir quedarte en ese nivel o seguir constantemente progresando y, por supuesto, en proporción, desarrollando y haciendo crecer ese mindset, esas aptitudes, esas actuaciones en grandeza, ¿no? Que creo que es la gracia. Y al final, tener de alguna manera, que es, yo creo, lo complicado, ¿no? Esa constante sed de ambición, ir a más, y de constantemente querer progresar de nivel, es lo que al final del día te diferencia, porque, por supuesto, nosotros, para la edad que tenemos, estamos muy, 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 muy por encima de la regla. Es lógico, no hace falta, no es ni ser un flipado ni ser nada, es la realidad, son estadísticas. Pero es, sin embargo, de alguna manera, mindset que tenemos de querer ir constantemente a más, lo que nos ha hecho llegar aquí y nos va a seguir llegando, nos va a hacer llegar, a donde vamos hasta el día de mañana. Sí, o sea, yo creo que se trata también un poco de, como tú comentas, de que te nazca, de que sea algo intrínseco, o sea, de que sea algo que va ligado a ti, esa sed de crecimiento. Tú también al final comentabas que tienes como desde muy pequeño esa habilidad muy fácil para aprender. Y yo creo que está muy unido a esto, que al final es decir, según tú aprendes, tú vas mejorando. Uh-huh. Es la habilidad que te permite tener siempre ese hambre de querer ser mejor, pero porque disfrutas en el proceso y porque tú sientes que estás creciendo cada vez que aprendes algo nuevo, ¿no? ¿Cómo aprende un artista? Complicado. Difícil pregunta. Quiero decir, al final es como, imagínate, tú estás entrenando para una competición y lo que necesitas es estar todo el día entrenando, gimnasio, deporte, o sea, me refiero a gimnasio, o salir a correr, o nutrición, recuperación, descanso, etc. Me parece que un artista, además de trabajar durante el proceso de su obra, necesita de estímulos externos, salir con amigos, ver mundo, visitar tiendas, me da igual, un montón de cosas que tienes que ir haciendo en tu día a día para inspirarse y aprender, ¿no? O sea, necesitas de ocio, necesitas de salir a la calle, ver mundo para inspirarte en tu obra también. Sobre todo de ver mundo, y a mí lo que me gusta mucho es ver cómo otros crean valor, porque yo creo que eso es lo verdaderamente importante, porque al final saben pintar muchas personas, y lo que te diferencia es la forma en que envuelves tu obra, que le das valor a tu obra. Entonces, a mí en este sentido me mola mucho ver cómo marcas, sobre todo de lujo, envuelven su producto, o cómo artistas que están en un punto mucho más elevado envuelven su producto, para yo tratar de envolverlo, quizás no de esa forma tan elevada, porque a día de hoy no soy capaz, pero de aquí a 5 años quizás sí que sea capaz de envolverlo de esa forma, o incluso mejorarlo. Y yo creo que uno se nutre de lo que ve, de lo que vive, como dices tú, y de lo que consume, porque a día de hoy estamos consumiendo contenido constantemente y tenemos la suerte que podemos decidir qué contenido queremos consumir. Entonces yo creo que es un poco O sea, tú vas haciendo un completo análisis por la vida, ¿no? Vas por la calle y me tengo que fijar en esto, en lo otro, no sé qué. No es tanto que vaya analizando, tío, pero quizás sí que veo algo y abro notas y lo escribo. Hay muchas veces que eso captas lo de fuera. O sea, yo, por ejemplo, a mí siempre me ha flipado todo el mundo audiovisual y sí que te das cuenta muchas veces que lo que tú creas viene muy inspirado o viene muy influenciado, digamos, por el contenido que consumes, por la zona por la que te mueves, que muchas veces, oye, he ido a un país nuevo y he empezado a mirar las cosas de diferente forma. Pues en el arte también. Y hay una cosa muy importante
que yo creo que es, porque claro, comentabas, bueno, por ejemplo, soy deportista, ¿no? Y para prepararme lo que voy a hacer es entrenar. Quiero decir, siempre puedo ir al gimnasio y aunque no tenga ganas, pues forzarme a ir, ¿no? Pero en el caso de un artista, creo que la complejidad viene en el sentido de que tú no te puedes forzar a dar pinceladas en un cuadro, ¿no? Y es también para sacar un poco el tema de los bloqueos creativos que puedes llegar a tener, ¿no? Porque muchas veces como me voy a poner a pintar y dices, ¿qué pinto, no? Y tiene ese proceso que igual en el deporte es más de, bueno, voy al gimnasio, voy tal, voy, pero en el caso del artista es con más de, igual necesitas ese tiempo contigo, de sentarte, pensar, ver realmente en qué punto estás y qué quieres transmitir, ¿no? Sí y no, porque yo creo que sí, que cuando te pones delante de un lienzo, en este caso, por ejemplo, o delante de una libreta, o delante de lo que sea, sí puedes aplicar ciertos trucos para que salgan cosas de ti. Pues, por ejemplo, ponerte obstáculos, igual que te los pones en el gimnasio. Pues hoy voy a tratar de levantar un poco más de peso. Pues yo puedo decir, pues hoy voy a tratar de pintar sin usar 24 de estos colores, voy a usar solo este color y este color. Y a ver qué soy capaz de hacer. O, yo qué sé, voy a verter el cubo de pintura aquí encima y luego tengo que hacer algo. Y a ver qué soy capaz de hacer. O incluso de la observación de lo que hacen otros, pues voy a ver si yo soy capaz de hacer eso también. Es un poco por ahí. O sea, yo creo que se trata un poco de ponerte retos para romper esos bloqueos Salir creativos. de tu zona de confort, Sí, básicamente. 100%. ¿Qué papel juega? Vamos ya estrictamente a Mental Training, ahora que hemos hecho un poco un resumen de todo lo que hay detrás de ti brevemente, ¿no? ¿Qué papel juega el Mental Training o, de alguna manera, la preparación psicológica no en un artista, en Pablo Zores? ¿Perdón? ¿En Pablo Zores? Sí, o sea, me refiero, ¿qué papel tiene para ti el Mental Training, el entrenar la cabeza, de alguna manera que tú eres una persona obsesa con ese concepto de ir a más en todos los aspectos, no solo en el artístico, sino como persona para luego poder aplicarlo en tu caso personal? Yo creo que al final del día, o sea, lo es todo. Porque es desde que te levantas, lo que decides hacer, tus primeras acciones, hasta que te acuestas. En esto del emprendimiento, esta aventura en la que decidimos meternos, es algo en lo que tienes que estar preocupándote desde que te despiertas hasta que te acuestas, de cómo vas a hacer que la gente se preocupe o siga atenta a lo que tú haces mañana. Entonces yo creo que es un ejercicio diario e incluso de cada hora de retarte y de trabajar en ti mismo. ¿Por qué? Por esto que comentas de que si tú no mejoras tu propia versión tampoco a diario, no trabajas en ella, y desde que te levantas no estás alineado con tu propósito y trabajando en tu propósito, mañana vas a ser lo mismo que hoy y mañana vas a aburrir. Tienes que estar creciendo constantemente. Entonces yo creo que el mental training tiene como esa faceta de mantenerte siempre activo y de mantenerte buscando, ¿no? siempre buscando una mejor versión. Yo Creo que es esencial. O sea, en lo mío, en lo tuyo y en todo. O sea, yo creo que es algo común para todos. Sí, creo que hay una cosa, hay un ejemplo que a mí me gusta poner, lo he puesto en algún podcast anterior siempre, que es, no solo hace falta ser muy bueno haciendo lo que hace, sino que hoy en día también hay que volverse un empresario, un emprendedor de puta madre. Y es la realidad. Porque al final aprender a vender en cualquiera de sus conceptos o sus índoles es saber de alguna manera envolver muy bien tu trabajo, sea el que sea. Y creo que hay un término que tienen en común todos los empresarios y todos los emprendedores, que es sobrevivir. Hay veces que las cosas se ponen tan feas cuando en el mar de los negocios, que tienes que poner toda tu energía estrictamente en sobrevivir. Ni en mejorar, ni en empeorar, en estrictamente sobrevivir. Y creo que es, de alguna manera, una idea que la gente que está empezando en este mundillo va a aprender rápidamente, ¿no? Que es, creo, como una de las primeras lecciones, una de esas primeras clases que te la da a emprender. Hay veces que están tan mal las cosas, y quien no haya pasado por esto es que no ha montado nada en su vida, que lo único en lo que te tienes que dedicar todas tus fuerzas, de alguna manera todas tus energías, es estrictamente a pasar esa mala racha, ¿no? Para luego el día de mañana poder, de alguna manera, seguir progresando en lo que haces. Y que la gente entienda que esas malas rachas están precisamente ahí para enseñarte muchísimas cosas.
un poco seguir trabajando lo que comentábamos antes. En esas malas rachas es normal que lleguen inseguridades y que lleguen dudas acerca de tu persona, de si eres válido, si lo que estás haciendo está bien o no está bien, porque es normal que existan dudas, pero yo creo que a través de la acción es como se deben romper esas barreras de la duda y ahí es donde se ve si se pueden superar esas malas rachas, si puedes sacar adelante. Estabas hablando de progreso. ¿Tiene un precio el progreso? Tiene el precio de la implicación, tío. O sea, el progreso tiene el precio de tu compromiso, de tu constancia, de tu persistencia. 100%. Está la típica frase esta que es la de el buen trabajo se ve recompensado siempre con más trabajo, ¿no? Y yo también soy un fiel creyente de que el precio del progreso es el sufrimiento, es el dolor, porque cada vez que tú vas más a más en la vida, en cualquier aspecto, te vas exigiendo más cosas. Y esa exigencia requiere un sufrimiento, requiere un dolor, requiere de alguna manera una doliente diaria que lo que te va a conseguir es seguir de alguna manera evolucionando, ¿no? Y muchísima gente no entiende esto. La gente piensa que a medida que tú vas subiendo en la vida, las responsabilidades caen y de alguna manera tu sufrimiento disminuye. Y por supuesto que en ciertos puntos sí, pero en ciertos puntos no. Es también un arma de doble filo que hay que saber aprender a usar a tu favor durante todo el proceso, ¿no? Porque es al final a través de ese corte como tú vas acumulando muchas heridas, pero también te vas demostrando que el pasado fue real, que al final es lo que te ha enseñado, lo que te ha llevado a ese punto en el que estás. Sí, o sea, al final las responsabilidades, conforme creces, seguramente aumenten. También tú tienes más armas para combatir los problemas que te surgen. Y yo creo que también hay una enorme satisfacción en el hecho de que llegue una adversidad y tú decir, a esta la voy a joder. ¿Cuáles son los mayores desafíos a los que te has enfrentado tú hasta ahora, tío? Pues Aquí te diría que es importante porque muchas veces queremos aprender de la experiencia en el sentido de que hay mucha gente que igual puede ver tus obras, pero realmente no conoce, ¿no? Porque muchas veces es ese proceso que está en la oscuridad y nunca ven, ¿no? Entonces, realmente creo que es de donde más aprendemos, de qué desafíos has sufrido tú y cómo los has afrontado y sobre todo qué has aprendido de ellos, ¿no? el primer desafío llega ya de primeras, de no saber muy bien qué es lo que quería ofrecer y cómo lo quería ofrecer. Yo sabía que me gustaba pintar, sabía que me gustaba ya desde pequeño que la gente pudiese llevar mis dibujos en su ropa y tal, pero no tenía ni puta idea del mundillo. Tenía referentes pocos, entonces el primer reto viene de encontrar referentes, ver qué hacer, ver alrededor y ver qué puedo hacer yo. Ese es uno de los primeros y llega en 2020 cuando yo empiezo. Otro de los retos viene después de ya con mi proyecto medio rodado, llevaba 6 meses en ello, había hecho 2 lanzamientos de ropa y estaba vendiendo cuadros. Llega un punto en el que el segundo lanzamiento de ropa es bastante exitoso y digo, hostia, ¿y ahora qué hago? ¿Cuándo tengo que hacer el siguiente? ¿Qué tengo que hacer ahora? ¿Cuál es el siguiente paso? Un poco de la incertidumbre de no saber qué hacer. Entonces, ahí en ese punto fue cuando decidí escribirle a una persona que ahora es de mi círculo, que estaba en un punto bastante más elevado que yo, y decirle, ¿tú qué harías ahora? Y quizás no me dio la respuesta, pero sí tuvimos una conversación en la que yo encontré la propia respuesta. Entonces, tenemos ese primer momento de no saber qué hacer y otro segundo momento en el de ¿qué hago ahora? Y ahí es cuando me rodeo de alguien, o sea, me junto a alguien que está en un punto más elevado que yo y trato de aprender de esa persona. Y yo creo que estas cosas de cuál será el siguiente paso son un poco los desafíos que hay. Luego también pues encontrar la estabilidad, porque en un negocio como es el artístico, quizás hoy o mañana te compran, pero el mes que viene igual no te va bien. Y esto es algo que me costó estabilizar durante los primeros 2 años, me costó tener unos ingresos constantes. Ahora quizás desde los últimos 8 o 10 meses sí tengo unos ingresos pues más o menos estables, pero me costó encontrar esa estabilidad. Al final de lo que me di cuenta es de que tenía que encontrar ciertos puntos que diesen exposición a mi obra y que diesen valor a la obra, trabajar sobre esos puntos, comunicar sobre ellos
me di cuenta de que tenía que trabajar en el contenido que estaba creando también y hacérselo llegar a cada vez más personas, darme cuenta de quiénes eran mis verdaderos clientes y tratar de acercarme a ellos, porque es cierto que no todo el mundo va a apreciar tu producto, ni tienes que tratar de que todo el mundo aprecie tu producto. Igual a no todo el mundo le interesa el mental training, vosotros tenéis que saber quiénes van a ser los siguientes motivados para juntarse con vosotros y decir, nos vamos a comer el mundo. Entonces yo creo que se trata un poco de ir tratando de alinear lo que tú haces con tu alrededor y yo creo que en esa alineación vas encontrando qué puntos tienes que explotar un poco más y a partir de ahí trazar un plan. Y una vez tienes más o menos definido ese plan, seguirlo a muerte. Estos, después de unos desafíos, siempre suele haber unos logros, o por lo menos unos aprendizajes, pero en este caso, en cuanto a los logros, ¿cuáles dirías que a ti son los mayores logros a nivel personal? No tiene por qué ser a nivel económico, a nivel tal. Es como, ¿qué es lo que a ti te ha llenado más de la carrera que has tenido hasta el momento? Mira, pues a mí me llena poder tener a día de hoy mi estudio en Ogrove, que decir que lo he reformado yo y decir que con 23 años pues he reformado un local y que lo he hecho yo sin que me ponga pasta nadie de fuera ni nada. Todo a partir de ese chaval que pintaba de pequeño en el restaurante de sus abuelos y que luego en la cuarentena empieza a compartir sus dibujos, pues decir, pues ahora he hecho pasta para hacer esto. Y no se trata de la pasta, se trata de decir, he estado 20.000 horas y ahora pude hacer esto. Para mí es un logro también cada vez que llega un cliente que no me conoce y decide depositar su confianza en mí. Porque digo, hostia, esta persona que hace un día no sabía quién era, ha decidido depositar esto en mí, que igual para esa persona es un esfuerzo y le supone estar jodido el resto del mes. Y decide que quiere tener algo mío. Entonces para mí eso es una responsabilidad también y es una satisfacción enorme. Y luego, pues, es lo que te digo, hay ciertos puntos en los que ganas exposición y en los que ves que tu carrera crece. Entonces, pues, yo qué sé, el haber conseguido poner un cuadro en Culler de Pau, que sea el único cuadro de un restaurante 2 estrellas Michelin, que es el único de Galicia, para mí eso es la bomba. Entonces, cuando encuentro estos puntos en los que digo, vale, he llegado aquí, ahora de aquí no vamos para abajo, ahora de aquí vamos aquí. Entonces, cuando voy encontrando esos pequeños puntos, es una satisfacción enorme también. Has dicho una movida que me parece muy, muy necesaria de desglosar y explicar. Tú consigues de alguna manera reformar ese local a través de tu esfuerzo sin que antes te conociese nadie, ¿no? Y es que muchas veces cuando tenemos estos ídolos o estos referentes o estas personas a las que admiramos, ¿no? Que de repente aquella frase de un día para otro te puede cambiar la vida, es verdad y no es verdad. La gente le cambia un día para otro, pues es verdad, tú puedes ser un artista musical o que a ti te compre un cuadro el día de mañana Kanye West, lo exhiba y que explotes, por supuesto, ¿no? Y más a día de hoy con todo el tema de redes sociales. Creo que el ejemplo del chaval del Barça el otro día que metió un gol en 33 segundos ha ganado casi 1 millón de seguidores en 2 días. Pero lo que yo quiero hacer ver a la gente con esto es que estas personas a las que han llegado a ese punto de break llevan siendo muchísimo tiempo disciplinadas y sacrificándose por lo que hacen mucho antes de que tú les conocieses. Nadie llega a ese punto sin haber estado muchos años en la sombra trabajando cuando nadie miraba. Y es algo que la gente de verdad tiene que aprender a procesar para que tú alcances. Para mí ganar es oportunidad y preparación. Es cuando esto es un concepto de Tom Platz. Cuando la oportunidad y la preparación se juntan, tú tienes la posibilidad de ganar. Y cuando llegas a ese punto es a través de muchos años en la sombra. Cuando nadie veía, cuando nadie miraba, es ahí cuando realmente tú tienes que empezar a poner el trabajo para que la oportunidad surja el día de mañana. Y es lo que comentan un poco también de la suerte. Es decir, este chaval ha tenido suerte. No es suerte, es que yo he estado trabajando durante todo este tiempo y ha llegado un momento en que se han juntado A y B y se han juntado porque yo estaba ahí trabajando. Oportunidad y preparación. 100%. En este caso hay una frase que me encanta que es que la suerte te pille trabajando. Sí. Al final es muy cierto, porque en el caso de un artista especialmente, es lo que decía, ¿no? Te coge un referente mundial, una celebridad y exhibe un cuadro tuyo, ¿vale? Pero si tú no has estado trabajando y no tienes el resto de obras que la gente pueda mirar, es como se queda en una obra y digo, ¿y yo qué puedo hacer con esa obra si ya la tiene el otro, no? Es de que encuentren y digan,
oye, me ha gustado, voy a mirar el resto del trabajo que tiene esta 100%. persona. Es eso que hay detrás, que muchas veces, hasta que no te llega a ese punto, dices, ¿sigo o no sigo? Ujú. Porque esto no lo está viendo nadie. Pero si sigues y llega a ese punto, de repente dices, jo, ha merecido la pena todo lo anterior por toda la oportunidad que voy a tener ahora. Y tienes que estar muy convencido y seguir trabajando. Y yo creo que en mi caso, o sea, en el mundo artístico, es importante ese hecho de seguir trabajando y de mantenerte constante pese a las adversidades por una cosa, que es que el que confía en ti, el que deposita dinero en tu obra, quiere saber que tú dentro de 10 años vas a seguir pintando. Porque si no, será una inversión Sí, que fallida. O se sea, vuelve que irrelevante. tendrá un artículo de decoración, pero no tendrá una obra de un artista. Entonces, yo creo que es mi responsabilidad también para con mis clientes el seguir empujando siempre y el tratar de elevar ese producto. De esa promesa o ese pensamiento que tuvo alguien de voy a apostar por este chaval porque yo creo que la va a liar. Mi responsabilidad es liarla. ¿Qué papel tiene para ti la disciplina en tu día a día? O sea, desde fuera la percepción que hay para mí, y gente de la que he hablado del mundo del arte, del actor, moda, músicos, artistas, es como que es el mundo del caos, ¿sabes? Hollywood, caos, no sé, siempre a lo largo de la historia todos los artistas, pintores que hemos escuchado son caos completo, ¿no? Y son el orden dentro del caos. ¿Cómo organizas tú, cómo tienes tú estructurada tu vida para llegar a donde has llegado y para seguir creciendo, ¿no? ¿Qué papel tiene para ti la disciplina y ese trabajo diario? ¿Consideras que hay mucha gente que se nutre del caos? O sea, sí, eso sí es verdad. La pregunta, o sea, esa sensación que tengo yo de que hay muchos artistas y gente que se dedica al arte que se nutre del caos, existe. Y luego, aparte, tú, ¿qué aplicas? ¿Qué es útil para ti? Sí lo hay, pero yo creo que esos artistas, al final, aunque se nutran del caos, ellos no dejan de ser constantes. Ya. O sea cual sea su vida, ellos no paran de crear. Entonces yo creo que en esa constante creación, al final, muevan ellos o no su obra, están generando algo. Entonces, puede parecer caos porque no es un trabajo al uso, no son horas de oficina, pero yo creo que al final es constancia como en cualquier otro trabajo. Y en lo que me hablabas de cómo me estructuro yo, sí que es cierto que a veces me disperso un poco o que estoy haciendo una tarea y digo, hostia, pues ahora me apetece pintar o me apetece terminar esto y tal. Y sí que me voy un poco por las ramas a veces, pero yo lo que trato de hacer es marcarme 5 tareas que este día tengo que hacer sí o sí y las pongo en momentos, pues primera hora de la mañana o primera hora de la tarde y esas las cumplo seguro. Y luego ya si voy a divago en las otras horas. Pero, o sea, no se trata de inacción, sino que se trata de que a veces pues me voy hacia una cosa o hacia otra. Y luego tengo pues ciertas metas de, pues ahora tengo esta fecha de no sé qué, que tengo que tener algo preparado. Ese día tiene que estar preparado sí o sí. Que hablábamos del caos y muchas veces, sobre todo a los pintores o a escultores, gente que se dedica a crear unas obras físicas, digamos, se les ve como muy excéntricos, ¿no? Como está como muy mitificado y tienen como, es como gente que tiene pues peculiaridades, ¿no? Entonces, en este caso, yo te quería preguntar si tienes algún tipo de ritual o ambiente en el que digas, yo entro en este mood y aquí es cuando puedo fluir, ¿no? Que si tienes alguna excentricidad también. Hay un poco de todo, tío. Hay la típica imagen del artista que te venden en Hollywood de que está allí metido en sabe Dios dónde, en ese sótano y está creando ahí sin luz. Yo creo que hay un poco de todo, tío. O sea, yo creo que quizás eso sí fuese así en un pasado, pero a día de hoy que ha evolucionado el mundo, la gente no vive así, tío. Pero yo qué sé, a mí sí que me gusta, pues por ejemplo, irme a mi estudio, ponerme los cascos y meterme música a tope. Y ahí me meto un poco como en mi mundo. Es como que dejo un poco lo que tengo alrededor y estoy full enfocado en eso. Pero fuera de ahí no tengo ninguna rutina especial. Sí que, como comentábamos antes, igual voy por la calle y veo algo y lo anoto, me surgen las ideas, luego las desarrollo. Pero no tengo una rutina fija de hago esto y creo.
o me encierro en un sótano y tal. Antes has hablado de... A mí me flipa la ropa de lujo y así, y has dicho que te inspiras mucho en ellos. ¿Cuáles son para ti las marcas, así cambiando un poco el tema, las marcas que mejor lo están haciendo? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Tío, pues mira, para mí Louis Vuitton es una marca que lo está haciendo increíble. De hecho, por la razón de que haya estado unida a Virgil Abloh, que es la persona que todos los que emprendemos nos mola un poco la ropa, seguimos, que fue un gran creador y que cambió un poco la visión del mundo de la moda, así como Kanye. Sí. Creo que juntos hicieron un trabajo bastante top. Y el hecho de que Louis vaya unida a esta cultura del streetwear, de todos estos cambios que se han ido sucediendo en la moda, pues es algo que me gusta mucho. Y creo que va a dar mucho que hablar. Y bueno, yo lo que trato es de fijarme en estas marcas top, pues Louis, Dior, todas estas, y veo qué contenido hacen, veo cuándo se asocian con un artista, qué clase de vídeos hacen, cómo lo comunican, cómo se dirigen a su público, cómo hacen llegar la obra del artista, porque al final ese es uno de mis retos, hacer llegar lo que yo hago a las otras personas y que no solo se quede en algo que hay en una pared. Al final es lo que comentabas antes, cómo envuelves tu obra para que realmente la persona que la está recibiendo note que está recibiendo más valor del que está pagando, que eso es muchas veces lo que pasa en el mundo del lujo. Al final, quiero decir, tú compras ciertos productos porque notas que te da un valor extra que no te lo da otro producto más sencillo, digamos, ¿no? Entonces, yo creo que es muy importante el aprender eso, ¿no? El aprender de grandes marcas y de cómo están envolviendo y también cómo se están adaptando, porque hay marcas que 100%. pueden ser más tradicionales y que ahora están haciendo esos cambios para adaptarse, que es muy importante, es adaptarse a morir muchas veces. Y más con todo lo que está cambiando el mundo, o sea, con el tema de la IA, con todas estas pequeñas nuevas tecnologías que ahora están al alcance de todos y que no te cuestan, no son tan costosas económicamente, que todo el mundo las puede incluir en sus obras. Y esto lo vemos en la creación, desde la creación de contenido de los artistas, que ahora es mucho mejor. O sea, antes se limitaba a crear algo en su estudio, llevarlo a una galería y ahí se exponía. Ahora vemos distintas formas en las que los artistas se exponen. Entonces eso es un punto. Y luego, pues, yo también trato de estas pequeñas mejoras tecnológicas, por ejemplo, los chips NFC, yo trato de metérselos a los cuadros por detrás para que si la gente acerca el móvil, le salga un certificado. Son esos Trato puntos de que ir sea un poco más, ¿no? Sí, ¿Para ti la IA es competencia o socio? socio. Sí. O sea, no creo que ningún artista de verdad se vaya a extinguir por la IA. Sí que creo que el ser humano tiende a la eficiencia al final. Y si hay trabajos que se pueden automatizar o que se pueden volver más sencillos, que los puede hacer una persona con la ayuda de la IA, eso sí va a pasar, aunque le pongamos limitaciones, porque al final la historia nos dice que es así. Pero sí que creo que en este caso la creación artística va a ir, o sea, no va a ir 100% ligada y va a ir un poco en cómo el artista sepa aprovechar eso. Vamos a saltar al pilar 4 del mental training, que es confianza en ti mismo, pero lo voy a hacer volviendo a un tema que has tratado antes, que yo nunca lo había reflexionado de esa manera y me parece súper profundo, que es el tema de el cliente apuesta por mí ahora sabiendo que yo el día de mañana, dentro de 10, 20, 30 años, voy a seguir haciendo lo que hago. Antes de preguntarte estrictamente cuál es tu percepción sobre este concepto, me gusta mucho a mí el tema de la pasión. El desarrollar una pasión inquebrantable por lo que realmente estás haciendo y por lo que te gusta. Porque esa pasión, que muchas veces se ha visto un poco como el fuego, que a veces se aviva y a veces se apaga, ¿no? Creo que hay que saber estar constantemente, como antiguamente se hacía así en las hogueras, de alguna manera a través de fuentes internas, no externas, constantemente avivando esa pasión por lo que uno está haciendo, ¿no? Porque es lo que le va a seguir en el tiempo manteniendo esa habilidad que tiene de hacer lo que hace hoy en día. Y ha sido un concepto que realmente me ha gustado porque muchísima gente empieza a hacer cosas y rápidamente se apaga, ¿no? Yo conozco, es que hay un ejemplo buenísimo con 2 o 3 tíos de mi colegio que han hecho 5 millones de movidas, pero son tíos que sabes que van a empezar a hacer una movida y al de 2 o 3 meses van a quitar. Entonces,
yo creo que es un dilema al que muchísima gente se enfrenta. El de alguna manera estar constantemente, ¿no? Cambiando de panorama, cambiando de pasión, cambiando de carrera de alguna manera, ¿no? Entonces, quería saber cómo percibes tú todo este tema de la pasión, que es algo que está muy relacionado también con el mundo del artista. En cierto modo, eso que me dices quizás sea motivación por algo momentáneo, o motivación por querer crear X cosa que te emociona en un momento, pero quizás no sea tu misión o no sea lo que realmente te apasiona, sino que realmente ves a gente de tu alrededor que está creando cosas, que está haciendo este podcast de la hostia o que está haciendo cualquier otra cosa y dices, hostia, yo también quiero emprender, quiero probar algo, pero luego esa motivación cae cuando llegan las adversidades, como decíamos antes. Yo creo que aquí hay un gran problema que es, aprovechando lo que has dicho de emprender y tal, que hemos mitificado el emprendimiento. Parece que todos tenemos que montar cosas, ¿no? Y esa motivación que se ha generado a través de las redes sociales no ha sido del todo positiva, bajo mi punto de vista, ¿no? Que muchas veces vemos... no es realista. No es realista. Vemos muchos influencers y tal que parece que emprender es la hostia, pero luego te paras a pensar, tú si lo vives en tus propias carnes ya te das cuenta, pero hay otros muchos también emprendedores que lo hacen bien y te cuentan la verdad de las cosas y te lo dicen tal cual en redes sociales, que no es así, que hay mucho más trabajo y hay días de mierda y hay más días de mierda, lo que dices tú, no hay más días de mierda que días buenos, pero que no todo el mundo tiene por qué estar preparado para emprender y hay 1000 opciones en esta vida, ¿no? Que no solo es montar algo y tirar con ello para adelante, hay pasiones que no implican emprender. Entonces, creo que también hay que ser consciente de eso y hacerlo público, ¿no? Es decir, joder, es igual de lícito ser emprendedor que ser profesor de un colegio, ¿entiendes? Todo el mundo que inicia un proyecto, bien sea de índole personal, empresarial, artística, se somete siempre a una crítica que es que le llamen loco, ¿no? Yo creo que a los 4 que estamos aquí nos han llamado locos a todos. A las espaldas o a la cara, ¿no? Tú estás loco. Eso que estás haciendo, a ese tío está loco, ¿no? Es un comentario muy recurrente cuando alguien empieza a hacer algo. ¿Cómo ha sido en tu caso personal todo este tema? ¿Cómo lo has afrontado? Y realmente, ¿cuáles son los takes que sacas tú, de alguna manera, de esa crítica de la gente que no es capaz de ver lo que tú ves y, por ende, da por hecho que tú tampoco vas a ser capaz de hacerlo? Creo, sinceramente, que estas críticas al final se acallan con resultados. A mí al principio lo que me pasaba es que escuchaba comentarios de esto le va a durar 2 días, o el hijo del dentista ahora le dio por pintar y su padre se lo paga todo, cuando mi padre estaría encantado de pagármelo si lo necesitase, querido, ¿no? Si necesitase dinero para pinturas o para lo que sea. Pero ¿qué es lo que pasa? Que yo, en vez de decidir emborracharme todos los fines de semana o fumarme un porro todas las noches, tío, no sé si puedo decir esto aquí. Puedes decir lo que quieras. Decidí guardarme esas cosas para cuando luego quisiese hacer algo. Entonces, un poco tu comentario iba a raíz de las críticas o de cómo se gestionan. Un poco volvemos a la acción y al final de la acción masiva de forma constante llega la... Más que la crítica, para facilitarte más la respuesta, creo que el tema va un poco por el tema de la visión, que es un tema que yo creo que ahora vamos a desglosar mucho. Yo creo que la visión va súper de la mano con la confianza que cada uno tiene en sí mismo y en la capacidad que se ve que tiene de lograr cosas. ¿Cuál es tu take, ¿vale?, en todo el tema de ver donde la gente no ve? ¿A qué te refieres? Yo cuando hablo de ver donde la gente no ve, que es algo que cada emprendedor, cada artista, cada atleta tiene en su nicho, en su campo, es lo que has dicho tú a través de la acción, demostrar a la gente que donde ellos veían blanco, veían negro, veían un imposible, tú viste una posibilidad de conseguir o lograr algo. ¿Cómo es tu percepción bajo ese tema? Mi percepción es que si tú la estás liando, yo la puedo liar también. Y yo creo que el hecho de ver a otros que lo están haciendo mucho mejor que tú te hace pensar que por qué vas a ser menos que esas personas. Quizás no lo hagas el año que viene, pero igual sí de aquí a 10 años eres capaz de estar en un punto cercano a esas personas si trabajas más que ellas, si te lo curras más que ellas y si
como decíamos, el ser humano tiende a la eficiencia, pues si eres más eficiente que ellas, o si de tus acciones decides eliminar las que no te están funcionando y las que sí funcionan, mantenerlas y así actuar de forma un poco más inteligente. Entonces yo creo que se trata de esas pequeñas decisiones. Quizás no puedas ser el mejor mañana, pero igual de aquí a 10, 20 años o el tiempo que te tome, sí puedes estar cerca de ser el mejor o serlo. Y igual que me comentabais con el objetivo de este podcast, que es ser los mejores, supongo que cuando empezasteis sabréis que no sois los mejores comunicadores del mundo, pero ahora podcast, episodio número 8, estaréis un poco más cerca de serlo y tenéis la visión de que queréis serlo. Eso también es un punto importante, el hecho de tener la visión de saber hacia dónde vas, hacia dónde te diriges, a dónde quieres llegar, porque si yo cuando venía hacia aquí me meto en el metro, pero no sé que vengo a este podcast, igual acabo en otro punto de Madrid distinto que no es el que quiero. Entonces, yo creo que se trata un poco de trazar esa ruta hacia el camino que quieres seguir y mantenerte ahí alineado. Una cosa que me comentabas el otro día que estuve aquí hablando contigo es que tú estudias a la gente de éxito y ves cuáles son los patrones que siguen, cómo actúan, y del mismo modo la gente que no ha tenido éxito dices, ¿por qué? Entonces yo creo que es un poco ese ejercicio y unirlo a tu pasión y a lo que tú estás tratando de hacer, a tu proyecto, y una vez eso se alinea, pues estás más cerca del objetivo. Es que yo es un tema para cerrarlo ya, que lo de la locura, ¿no? Que a nosotros sobre todo, vuelvo a insistir, nosotros estamos en un campo en el que los referentes son tíos de 60 años. Nos hemos metido hasta el barro en algo que nadie de nuestra edad, nadie, ha sido referente ni lo ha conseguido, porque es un campo que siempre se ha dado por hecho, que está asociado a gente que tiene muchísimos años de estudio, experiencia, casos, teoría, práctica, todo. Y a mí mucha gente me decía, es que es imposible, es ese lo que quieres hacer. Cuando yo al principio ya empezamos con el mental training y tal, es imposible que con 20 años, tío, seas capaz de hacer esto. Y a mí esa palabra imposible, no dejaba que entrase en mi cabeza. Yo no lo veía así. Me lo ha dicho todo el mundo, imposible, que no, que es imposible que hagáis lo que pretendéis hacer. Y a mí ha sido eso, ha sido esa creencia, ha sido el estar loco y precisamente con mis dos socios ser los únicos que creíamos en esta movida, lo que nos ha hecho estar donde estamos a día de hoy, pero sobre todo lo que nos va a hacer estar donde vamos a estar el día de mañana. Esa locura que hemos tenido en nuestra cabeza cuando nadie veía nada, todo borroso. Nada, estos tíos están totalmente zumbados. Bien, te voy a mostrar que no, a mí siempre me inspira muchísimo esa gente que consigue lo que nadie cree que es capaz de hacerlo. Esos exploradores, tío. Quizás incluso al principio un poco de la ignorancia de no saber cuál es el trabajo, en plan, qué tanto trabajo da conseguir eso a lo que te quieres acercar. Y en relación a esto, hay una frase que creo que tienen en las oficinas de Tesla, de SpaceX, que es que las abejas no saben que aerodinámicamente ellas no pueden volar. Entonces yo creo que de esa inocencia está el hecho de tratar de perseguir unos sueños que son enormes. Y en este caso yo creo que es un poco así al principio y luego ya, pues una vez vas progresando dices, vale, pues esta es la hoja de ruta y esto es lo que me va a llevar. Quizás no sea mañana, quizás sea dentro de 10 años, como hablábamos. Y al final vas aprendiendo de una pasión que es de, bueno, eso, yo quiero montar este proyecto con este fin para llegar a las personas y para inspirarlas. Si dices, vale, ¿eso cómo se hace, no? Sí. Entonces, ese ponerte cada día y ir aprendiendo, ir rodeándote de personas que saben más que tú y de las que probablemente con una mera conversación es lo que decías tú. Oye, me puse en contacto con tal persona y esta persona, a través de la conversación que tuvimos, yo mismo conseguí darme respuesta a esas dudas que tenía, ¿no? Ese input de fuera que tú realmente tomas y con lo que ya tenías dentro, que tal vez de otra forma no hubieses cuadrado esa pieza del puzzle, consigues hacerlo. Entonces eso es muy importante también. Rodearte de gente mejor que tú, siempre, sí. Que muchas veces tenemos esto de la envidia de este tío, tal, no sé qué. Dices, no, júntate con esa gente que realmente sabe más que tú y obviamente tienes que saber seleccionar qué partes de esa persona te van a aportar y hay personas de las que puedes seleccionar ciertas partes y ciertas partes decir,
No, oye, esto es tu experiencia, pero por ejemplo en mi caso, o no son los mismos valores, o no casa, pero voy a intentar que me aportes ese valor y probablemente yo también aportarle a esa persona, ¿no? Que muchas veces esa relación de recíproca de yo saco algo porque me has removido mis pensamientos y tú sacas algo porque te estoy aportando también valor y probablemente esa conversación te haya hecho pensar de otra forma las cosas. Y hay una cosa en eso, que es que cuando se junta una persona que ya está en un punto más elevado con una persona que está empezando, yo creo que la persona que está en el punto ese más elevado, es también interesante para ella recordar esa pasión del inicio, esa incertidumbre y esa inocencia que hablábamos. Y yo creo que ahí está también la retroalimentación, porque creo que a la persona que ya está en el camino de sus sueños, o que está más cerca de conseguirlos, le viene bien recordar esos detalles, ese por qué empezó, quizás le lleve una conversación consigo mismo. Y también es esa gratificación de, por ejemplo, nos puede pasar, ¿no? Que una persona que viene y te pregunta sobre, digo, oye, José, ¿cómo consigo ser más productivo? ¿Cómo consigo tener mayor confianza en mí mismo? Uh-huh. Dices, yo te estoy aportando cierto valor, pero tú también estás recibiendo esa gratificación de decir, estoy ayudando a que esa persona sea mejor, estoy inspirando a las personas, que yo creo que, sinceramente, de este proyecto es lo que más nos llena. El que consigas 100%. que esa persona sea mejor que el día anterior y haya sido porque tú hayas podido poner ese granito de arena. Es un win-win, yo creo, ¿no? Y a mí bueno, ahora que vamos creciendo poco a poco cada vez más y más y más en redes sociales, yo tengo la suerte de que siempre digo, los 4 putos seguidores que tengo, me escribe muchísima gente, pero muchísima. Y me dice el otro día un tío, ¿qué frase le dirías a un chaval? Ese era el mensaje. Y le pongo, conviértete en la persona que hubieses admirado de pequeño. Si yo tuviese una conversación con mi yo de enano, de lo que más orgulloso estaría es de que no hemos parado de intentarlo y que hemos aprendido a lanzarnos constantemente a la piscina. Yo creo que eso es algo que comparte cualquier persona que ha llegado a donde una vez vio que podía llegar, que ha aprendido a desarrollar esa capacidad de no parar de intentarlo, que va muy de la mano con la confianza en uno mismo, ¿no? Porque es a través de esa acción, como siempre comentamos, como tú te retroalimentas o demuestras a ti mismo que eres la persona que dices ser. Si yo hablase con mi yo de cuando tenía 10, 12, 15 años, y me diría, sí, hemos llegado y tal. No hemos llegado, pero vamos a llegar, tío. Pero porque no paramos de intentarlo. No vamos a parar. Se nos van a intentar colar en el camino 500 veces. Les vamos a echar 501. No vamos a parar, tío. Vamos a llegar, te lo juro. Lo que decía, el que hablábamos antes, Virgil Abloh, decía que todo lo que hacía era para su versión de 17 años. En este caso es un poco lo mismo. Y yo creo que, en relación a la de la motivación que comentábamos antes, cuando te falte un poco, pensar en, buah, a mi yo chavalín, le hubiese desilusionado que yo hubiese abandonado ahora. Vamos a hacerlo por ese chaval. Vamos a contarle la historia. Yo animo y esto es una pregunta que nos hemos hecho entre nosotros 1000 veces, a que la persona que esté escuchando esto frene para el podcast ahora mismo y se haga la pregunta. Independiente de los años que tenga, ¿estaría mi yo de 8, 10, 12, 15 años, esa etapa en la que se va formando la personalidad, orgulloso de lo que estoy haciendo ahora? ¿O le estoy decepcionando totalmente? Creo que es un momento para reflexionar la gente que esté escuchando esto. ¿Estoy realmente satisfecho con lo que un día me hubiese gustado ser? Por supuesto, las percepciones cambian. ¿Y me estoy mostrando a mí mismo que este es el camino que quiero seguir? ¿O estoy echando toda la basura? Y a partir de ahí, si la respuesta es no, ¿qué es lo que tengo que hacer para acercarme un poco más? Y tampoco pensar que se trata de algo del día a la mañana. No pensar que de hoy a una semana voy a estar en lo que mi yo de 8 años pensaba, pero sí decir, vale, por este camino igual no es. Igual tengo que girar un poco a la derecha, girar un poco a la izquierda y seguir dando pasos en esa dirección. Te quiero hacer una pregunta sobre el éxito, que también va muy de la mano con la confianza, ¿no? Muchísima gente dice que quiere ser exitosa, pero simplemente lo dicen, realmente no lo buscan, y para mí el éxito se atrae. Tú tienes que convertirte en una persona all around, totalmente atractiva mental y físicamente, para que ese éxito lo atraigas, ¿no? Con esas oportunidades,
esos meetings, esas comidas, esa galería que te ofrece tal, esta marca que te ofrece este deal, este cliente que te da la oportunidad de conocer a tal. Y cuando yo hago el concepto de atraer y no de buscar, es que tú tienes que estar trabajando en el resto de áreas de tu vida, como tú has dicho antes, ¿no? Si yo no sigo trabajando en Pablo Zores, el artista de ninguna manera va a poder seguir progresando, ¿no? Entonces, quería saber qué representa para ti el éxito y cómo crees que se atrae. Vale. Me gusta cuando os ponéis a pensar porque es difícil la pregunta entonces. Es jodida porque no te puedo dar una definición exacta, te puedo decir lo que es para mí. Eso quiero saber. Y yo lo que siento es que el éxito está en el camino. Ayer, por ejemplo, me fui a cama y de repente me suena el móvil. Y veo que alguien me ha comprado, alguien que yo desconocía, una persona de Barcelona, me ha comprado un cuadro que acabo de hacer. Y digo, hostia, me siento muy reconfortado. Pero no es reconfortado por el hecho de haber vendido ese cuadro, sino por todo el trabajo previo que he hecho hasta que llegue alguien random a quien yo no conozco de nada y decida depositar su confianza en mí. Entonces yo creo que el éxito se encuentra en esos pequeños pasos que vas dando camino a tu objetivo. Y en el saber disfrutarlos y un poco en el estar en el ahora también. O sea, en saber identificar esos momentos y valorar cada uno de forma independiente. Luego también podemos catalogar el éxito como pues he conseguido esta cosa o he conseguido esta otra, pero yo creo que en realidad se encuentra un poco en el camino. Yo quiero pasar a hablar de habilidades sociales un poco, que es otro gran pilar y para mí ultra importante. La pregunta está en ¿cuál es la importancia para ti de estar hoy aquí? Me explico. Mucha gente solo te conoce por tu obra, ¿no? Ve tu trabajo y vale, ese es Pablo. Pero ¿qué hay detrás de Pablo? ¿No? ¿A ti te parece importante que tu público y en el futuro mucha más gente que esperas que te conozca de verdad qué hay detrás? ¿O no le das tanta importancia a eso? Toda. O sea, para mí la tiene toda. Porque creo que en muchos casos, sobre todo en el mío, sí es cierto que hay emprendedores de los que su imagen pues no va ligada a su disciplina y pueden mantener un perfil bajo de pues nadie me conoce, yo hago estas cosas, las hago en privado y así me desarrollo. Pero en mi caso, yo lo que necesito es exposición masiva y a través de que la gente me conozca, sepa realmente lo que pasa por mi cabeza y sepa que lo que hago es con un sentido y no es porque a mí me apetece pintar líneas de un lado y pintar hacia el otro mañana, sino que hay un sentido, una forma de ver las cosas, pues para mí eso es súper importante. Luego, otra cosa que hablábamos antes, rodearte de personas que tienen objetivos como los tuyos, que tienen la misma forma de ver las cosas que tú. Eso yo creo que es súper importante, porque al final yo me voy a nutrir de vosotros por el hecho de estar aquí. Hoy cuando salga de aquí voy a ser mejor de lo que era ayer y de eso es un poco de lo que se trata. Porque si no hay progreso, como comentábamos antes, al final te estancas y sobre todo en el ámbito artístico la atención se va de hoy a mañana. ¿Cómo consiguen las obras que no se sabe quién las ha hecho tanto impacto? ¿Y por qué? Porque están situadas porque las ponen en lugares clave, o sea, al final son acciones de marketing en sí mismas. Ya, pero no tienen ningún valor añadido. O sea, ¿cuál es su valor añadido? ¿Dónde está su diferencia? ¿Qué te refieres? O sea, al final, muchas veces vinculamos una obra a la persona que la hace, ¿no? ¿Cómo consiguen esas obras que no tienen autor el impacto que tienen? O sea, no me llega a entrar en la cabeza, ¿sabes? Pero yo creo que tu cabeza, conozcas o no al autor, va a asociar ese lugar en el que está, esa forma en la que la ves, va a hacer asociaciones y tú realmente sí lo vas a asociar a algo y te vas a imaginar a alguien. Porque yo creo que tu cabeza trata de completar, no sé cómo se llama esto, pero tu cabeza de algo que tú ves trata de completar el resto. Entonces, el hecho de dónde encuentras esa obra, cómo te sentías el día que la viste, cómo la perciben los demás, porque al final la percepción externa también nos afecta. Todos esos factores hacen que tú digas, pues esta obra es la hostia, me encanta. Ahora, de manera intrínseca, la obra
pues por lo que puedas encontrar en ella, o porque pueda conectar contigo por algo que has vivido en tu infancia, o por detalles personales de tu vida que tú conectas con eso. Y Yo otra creo que son todos pregunta. esos detalles. Yo te quería cambiar la pregunta justamente al revés, porque hablábamos de habilidades sociales y, por ejemplo, venía a este podcast que a nosotros lo comentamos en cada episodio. A nosotros realmente no nos interesa que venga el invitado por qué ha conseguido, qué ha hecho. Ujú. Es como, ¿cuál es el proceso que ha tenido para llegar al punto en el que está ahora, ¿no? Y qué hay detrás de eso. Y creo que es muy importante, sobre todo en el mundo artístico y en el mundo de la pintura, que muchas veces las obras son muy abstractas y el conocer al artista y qué proceso ha seguido y cómo ha llegado a ese punto es muy importante y le añade mucho valor a la obra porque la acabas entendiendo mejor. Porque entendiendo cómo está el artista y cómo ha llegado a hacer esa obra, consigues hacer que la obra pueda transmitir más y probablemente transmitirles más y pueda tener un añadirles sentido valor. para ti. Sí, Eso es. 100%. Te quería decir Sí. cómo te relacionas tú con tu público y qué es lo que hace a Pablo Ozo diferente a los demás, que no tiene que ser ni mejor ni peor que el de los otros, pero ¿qué es lo que dirías que a ti te diferencia en el trato con tu gente, con tu público? Porque tú eres una persona que también le das mucho cuidado a esa gente. ¿Cómo lo haces? Yo creo que lo más importante es preocuparte por las personas. O sea, de forma genuina. Yo creo que la filosofía de dar y aportar a los demás, al final siempre te va a llegar algo de vuelta. Y yo trato a cada persona que se cruza o cada persona que entra por mi estudio, pues que se siente importante, que sienta que está en un lugar en el que va a estar cómodo, poder conversar con esa persona. Me gusta explicarle lo que pasa por mi cabeza y que esa persona se meta un poco en mi mundo. Entonces yo creo que la diferenciación está un poco en ese cuidado de las personas y en ese trato, en ese acercamiento. Hablábamos antes de ya no solo ser muy muy bueno en lo que haces, sino también de tener que desarrollar, que es algo con lo que... Hay mucha gente, sobre todo, yo lo he visto en clientes que te dicen, no, es que yo también comparto con vosotros eso de ser empresario y emprendedor. Yo esto sí creo que es una habilidad que se desarrolla muchísimo. No creo que es algo con lo que nazcas. Hay mucha gente que nace que dice que es empresario. No, yo creo que eres muy bueno haciendo algo y a través de ser muy bueno te ves en la obligación y en la necesidad de desarrollarte como emprendedor y empresario. ¿Por qué hay que ser las dos cosas? ¿Cómo le explicarías tú a una persona que ya es muy buena haciendo lo que hace? Imagínate en cualquier nicho, en jardinería, me invento. ¿Cómo le explicas la importancia de también volverte un buen empresario all around, con todas las cosas que implica, ¿no? Que para mí empresario, la definición es literalmente una persona que se dedica a resolver inconvenientes. Porque es tu deber con el mundo. O al menos yo así lo percibo. Yo lo que percibo es que si yo tengo una habilidad innata, igual que vosotros tenéis cada uno vuestras habilidades concretas de forma innata, yo siento que es mi deber desarrollarla al máximo posible y que no llegue y encontrarme en mi lecho de muerte y decir no la aproveché del todo. Y yo creo que eso pasa un poco, el aprovecharla al máximo esa habilidad, no solo por desarrollarla para ti, sino para compartirla con otros. Y, joder, al final somos seres sociales y yo creo que tenemos un deber con la comunidad. Y entonces yo creo que se trata también de compartirla con otros, de enseñársela a otros. Y eso pasa un poco por ser empresario, porque el empresario que busca pues la máxima exposición de su producto, hacérselo llegar a otros de la mejor forma posible, La gestión de las ofrecer personas. una buena experiencia, eso es. Entonces yo creo que el enfoque es un poco como un deber. Yo tengo esto, pero mi deber es ofrecérselo a la comunidad. Qué guay. Creo que con Ozo va a ser... es un tema que como también aquí traemos muchos atletas y tal, a veces no tocamos porque es como súper recurrente en todas las entrevistas o cosas que ellos hagan de cara al público. Pero en tu caso sí me parece muy importante tratarlo porque es algo con lo cual no se asocia, pero yo sé que estás muy de acuerdo con ello. ¿Qué importancia le das a la preparación física, entrenamiento de fuerza, la nutrición, el ejercicio cardiovascular, el descanso, la suplementación, para que eso traslade a tu vida profesional y personal? Como hablamos siempre, un artista, en este caso un empresario, necesita ser un atleta. ¿Por qué? Porque necesita que su mente mañana cuando se levante a las 9 de la mañana esté al 100%.
¿Por qué? Porque si no va a tomar peores decisiones, porque no va a ser tan eficiente. Y lo que hablábamos antes de que sigues un camino y que tienes que ser lo más eficiente posible y tratar de tomar las decisiones adecuadas para que esa ruta que debes seguir vaya recta, pues yo creo que va un poco alineado con eso. Entonces, la preparación yo la entiendo como un entrenamiento para la persona para poder rendir al máximo. Es que creo que está guay, además quiero que demos un poco aquí el take que tenemos todos, es importante. Este concepto lo popularizó, por así decirlo. Se hizo alguna mea viral cuando lo dijo el de Vicio, no sé en qué podcast fue, diciendo que un empresario, un emprendedor tenía que ser un atleta. Y yo quiero desglosar esto porque yo es un término que ya tenía mucho antes en la cabeza y tal, pero nunca había tenido la oportunidad de explicarlo. Una persona que únicamente depende de sí mismo para ver resultados, es decir, un empresario, depende comer ese mes de lo que haga al día siguiente, tiene que estar, igual que un atleta, al 100% de la preparación. Hay muchísimos colegas, esto nos pasa a nosotros sobre todo que somos jóvenes. Oye, tal, sales el viernes, nos tomamos unas copas, luego vamos, tal, unas niñas arriba, abajo. Oye, tío, que va, no puedo, es que tengo mañana un podcast. ¿Y qué más da, tío? Sal con nosotros. ¿Tú le harías esa misma pregunta a un tío que sabes que tiene un partido de fútbol a las 11 de la mañana? ¿A qué no? Para nosotros, este podcast, ese cliente, esa sesión de lo que fuese, ese meeting, es lo mismo que para un atleta un partido o un evento. Y nos lo tomamos con la misma preparación. Lo mismo le pasa a un empresario cuando tiene, pues eso, la reunión, el cliente, lo que fuese. Es absolutamente lo mismo. Dedica el que se lo toma en serio el 100% de sus esfuerzos a que esa preparación sea totalmente intacta y que no pueda haber ninguna variable externa que la afecte, porque tiene que estar al 101% de preparación para poder rendir y afrontar esa situación. Pero es que piénsalo también de cara al que nos está escuchando. Si tú hubieses salido ayer y hoy no estuvieses dando tu 100%, ¿qué cojones, tío? O sea, ¿qué le estás ofreciendo al que te escucha? ¿No le estás dando tu 100%? No estás siendo justo con él. O sea, no le estás dando lo que realmente le deberías ofrecer. O sea, yo lo veo así. Creo que por encima, además de engañar al que te está escuchando, te estás engañando a ti mismo. Sí, sí. Entonces, cuando tú te has comprometido a estar aquí, te hemos traído, hemos montado todo esto para que haya un trabajo previo de la hostia, al primero que no estás respondiendo es a ti mismo, ¿no? Y estás engañando a 3 años de trabajo de marca que llevas haciendo. Entonces, me parece que primero es un análisis interno, decir qué importancia le voy a dar a las cosas y hasta dónde quiero que vayan. Y a partir de ahí dices, ¿esto es un partido de final de Champions o es el amistoso que voy a jugar en agosto? ¿Entiendes? ¿Cómo de comprometido estás? Claro. Hoy quedamos para grabar a las 11:30 y yo me levanté a las 8, porque sabía que si me levantaba a las 10, que llegaba perfectamente igual, iba a llegar sobao y mis respuestas iban a ser seguramente una mierda. Entonces, yo creo que hay que afrontarlo un poco así. Con un deber también para con los que estás ahora mismo. Y para volver a lo mismo de antes, estamos hablando, ¿no? del niño, ¿no? De hacer feliz o responder al niño de 15 años que tengo dentro de mí, ¿no? Que algún día quiero que esté orgulloso. Ese chaval pequeño que lleva años soñando con estar aquí, lo vas a tirar a la mierda por una noche. Hay una cosa, lo hemos comentado más, que es como gracioso y tal, que es el tema de la preparación. Y vamos a poner el ejemplo de los podcasts. Yo personalmente tengo una rutina bastante estricta cuando me voy a preparar, cuando voy a hacer un podcast. Me suele casi siempre el día, hoy porque tenemos varios y en algún punto tendré que ir, que es hacer siempre deporte, pero yo me meto en mi peli y estos lo saben. Yo me pongo mis cascos, me pongo mis vídeos, mis libros, lo que fuese y voy anotando, que es lo que tengo aquí en el móvil, los conceptos que quiero tratar. Yo me preparo esto como si un futbolista se prepara el día antes un partido de fútbol, porque sí que quiero tratar unos conceptos mentales que no están al alcance todos para poder desarrollarlos de manera totalmente genuina, como yo los pienso y cómo los quiero transmitir al mundo, y eso requiere una preparación. Yo me tomo los podcasts como si fuesen ese jugador o ese atleta, ese evento, ese partido que tiene. Y es algo que la gente no entiende. La peña piensa que yo llego aquí, me tiro y digo 4 tonterías. No, yo perfectamente sé lo que voy a decir. Está la típica coña que nos hacen y tal, pero el ese se prepara las frases.
se prepara los conceptos. Luego, ahí ya depende la valía de cada uno de cómo los transmites tú al público, ¿no? Pero por supuesto que hay una preparación magnífica detrás de todo lo que hacemos. Y sobre todo que es la importancia del equipo, ¿no? Porque es con lo que decías, un futbolista tiene que rendir bien por él, pero porque si ese día está Claro. más cansado porque Afecta. no ha entrenado bien, porque rinde mejor, o sea, rinde peor, si ese compañero le hace el pase y este no llega, estás afectando al rendimiento general del equipo. rendimiento. Aquí es lo mismo. Aquí es cada uno se tiene que preparar, hagas todo lo que hace para que todo funcione. Si uno de nosotros llega de resaca hoy, nos jode el podcast. Claro, y Tal cual. nosotros, al ser 3 socios, tenemos la potestad de cuando tenemos algún evento, alguna invitación, a veces vamos solos, ¿no? Tú en ese momento no estás respondiendo por Aitor Sevillano, ni por Alain Arana, ni por José Guinea, estás respondiendo para Graph Lab, pero no para un evento profesional, para un socio. Cuando sales de fiesta, si tú la lías de fiesta, estás respondiendo no por José Guinea ya, sino por The Graph Lab. Y eso es algo que los 3 es una conversación que hemos tenido. Y cuando la hemos liado en algún aspecto, yo personalmente en algún aspecto no he tomado una decisión correcta, la primera cosa que he dicho es, José, cuando he tenido que recapacitar, que creo que es algo que la gente tiene que hacer ver, estás respondiendo por The Graph Lab, ya no respondes por José Guinea. Es algo que está afectando a terceros. ¿Entiendes? A tus socios, que en este caso son íntimos amigos míos, aparte de gente con la que me emprendo en esto. Y creo que es algo que la gente no acaba de entender. Ya es una respuesta común, no personal, trasciende la persona. Creo que también eso es un proceso, porque esa conversación, lo que hice, la hemos tenido 1000 millones de veces. El hecho de que vas a un evento y tú consideras que la persona que tienes al lado es amigo tuyo y tal, y hablas como a coña. Y dices, no, tú párate a pensar, que igual es un inversor o un cliente, un posible futuro cliente, no sé, o sea, ponte en esa situación, ¿no? Dale la importancia que se merece y aprende a ver que hay un ente superior, que es tu empresa, que está dentro de ti, ¿sabes? Tú eres un representante. Claro, tú eres un representante. Sí. Y lo mismo pasa contigo, ¿eh? O sea, lo mismo, exactamente lo mismo en tu ámbito. Al final, tus obras son representación tuya y tú eres representación de las obras. Si tú te muestras de una forma que para el concepto, digamos, que quieres demostrar con tu obra no es coherente, la gente encuentra eso. Si una obra tuya, un día dices, bueno, voy a hacer el envío y no tengo tiempo, lo hago rápido, envío mal y llega mal a casa. Todo lo que haces es un reflejo de ti. Sí. 100%. Bueno, vamos a tratar un tema que teníamos pendiente, que es el tema de que va muy de la mano también con, estamos ahora un poco entre fitness training, habilidades sociales y tal, el tema de estar alineado con las personas, ¿no? El comentario que hemos hecho justo al principio del podcast cuando yo te conocí a ti, ¿no? Y tú me conociste a mí y dijimos, joder, colega, es como si nos conociésemos de toda la vida. ¿Cómo crees que surge, más allá de la respuesta obvia, que es porque tienes los mismos gustos, ambiciones, cómo crees que surge esa conexión que es al final tan, no te la esperas, tan natural? Porque al final, como hablábamos antes, yo creo que las personas tienden a, de una cosa que conocen, completar el resto. Y si yo veo determinadas características en ti que las asocio a lo que yo también haría, siento que esa persona o es como yo o es muy parecida a mí, o puedo ponerle características que son similares a las mías. Y al final, yo creo que cuando un ser humano se parece a otro, pues tienden a congeniar. Y así fue. O sea, nosotros nos seguimos ahora 6 meses más o menos y empezamos a compartir comentarios por Instagram y tal, lo típico. Te das feedback, qué guapo lo que haces, no sé qué. Y yo llegué aquí el otro día y sentí que ya te conocía. Eso es. Quiero que profundices en un concepto porque creo que lo vas a hacer muy bien. Coincidimos, es creo que la palabra que más he repetido en este podcast, que es acción. Tú me dijiste que coincidías mucho o te sentías muy identificado con la gente que hacía. ¿Qué es para ti realmente y sobre todo hacer con esa visión a largo plazo? Vamos a introducir también aquí un poco el tema de la visión, de soñar, de querer alcanzar esos grandes objetivos. ¿Qué es para ti, qué representa para ti todo ese mundo? O sea, el mundo de la acción, dices. A ti me dijiste, yo soy una persona que me identifico mucho con la gente que hace, ¿no? Motivation for the doers. ¿Qué es para ti eso, el hacer? ¿Qué representa para ti toda esa gente que está haciendo cosas? ¿Por qué te identificas tanto con ellos? Me identifico, lo primero, porque han tenido la valentía de que se les ha pasado algo por la cabeza y nos ha quedado ahí. Se han tomado acción
y han decidido hacerlo a pesar de que seguramente sean criticados. Y yo creo que eso es un punto muy importante. Hay que ser valiente para tomar acción, ¿no? Yo creo que sí. O sea, en cierto modo, como te comentaba antes, a veces inocente, porque empiezas y no piensas el qué va a ser lo que le sucede, lo que sucede a esto, o qué va a ser lo que digan otros, o lo que sea. Hay que estar seguro de ti mismo, seguro de lo que vas a hacer, y hay que estar dispuesto a fallar. Y esto es un tema importante también. Una vez tomas acción, asume que vas a fallar. Es imposible que lo hagas perfecto la primera vez. Y esto es una cultura que tiene muy arraigada, de hecho, en Estados Unidos, que es que cuando hablas con un emprendedor o cuando hablas con un empresario, ellos tienen muy arraigado el hecho de, vale, pero ¿cuántas cosas has probado antes? ¿Cuántas veces has fallado antes? Porque dan por hecho que estas personas ya han integrado en sí mismas ciertos procesos o ciertos avisos para no volver a fallar en esa cosa. Creo que en el mundo y sobre todo en la generación que nosotros hemos vivido y hemos crecido, se nos ha querido entender o hacer entender con que una mente fuerte era aquella que podía resolver problemas matemáticos, aquella que podía memorizar grandes libros, podría resolver grandes, de alguna manera, dilemas totalmente teóricos, ¿no? Siempre enfocados a un nivel académico, ¿no? El más listo, el más inteligente siempre era el que mejores notas sacaba de tu clase. Y luego creo que la vida demuestra que muchas veces es, por supuesto, real, pero también hay mucha gente que parecía totalmente o no tenía ningún tipo de habilidad en este campo y resulta que luego destacaba muchísimo. Para mí una mente fuerte no es aquella, repito, que es capaz de resolver un dilema matemático o memorizar grandes cosas, sino aquella que es capaz de lidiar con sus inseguridades, con sus caprichos, con sus debilidades, afrontar el fracaso, entender el sufrimiento, de alguna manera hacer entender al cuerpo que hay que pasar por todos esos procesos negativos, todos esos fracasos de los que hablabas tú, para poder llegar a dominarla. Para mí eso es una mente fuerte, mucho más aquello de la connotación académica. Inteligencia emocional. Es lo que hablábamos el otro día. Inteligencia emocional. O sea, saber dominar tus emociones, saber acallar tus caprichos y saber hacia dónde quieres ir. Dominarte a ti mismo, ¿no? Sí, 100%. Básicamente es un poco el decir, saber adaptarte a las situaciones, hacer, reflexionar sobre lo que has hecho y volver al círculo. Sí. Y volver al círculo. ¿Sabéis que no sé si lo habéis visto, os ha salido, a ti igual sí, por el concepto, este es como un monje tibetano que ha dado alguna charla TEDx y tal, es como un tío, no sé su nombre, pero es un tío que yo consumo mazo contenido anglosajón de motivación y que es la gran mayoría de reflexiones, aparte de la propia experiencia, las saco de ahí, ¿no? Y lo que pasa es que luego siempre intento darle como mi pintura personal, ¿no? Pero hay un monje tibetano y tal cual que es el típico, pues, como súper estricto, súper disciplinado y tal y cual. Y comentaba una cosa que es el tema de... Joder, se me acaba de ir de la cabeza. El monje tibetano volverá a la inspiración. Volverá. Joder, me ha pasado alguna vez el podcast que se me va una idea de cabeza, volverá. Pero que realmente, antes hablábamos del tema del hacer, ¿no? Yo creo que lo importante de la gente que hace es que, y decías, ¿no? Al final te sientes identificado con eso porque es gente que está dispuesta a cambiar, que no está arraigada en un pensamiento y se queda ahí, sino intenta hacer ese cambio en su vida y generalmente ese cambio supone ponerse en una situación en la que no conocía antes y tiene nuevos retos. Y también porque hay un tema que mucha gente, pues eso, con el tema de emprender, con el tema de encontrarte movidas, de resolver problemas todo el día, hay gente que lo ve como una presión. Lo es, pero tiene una parte de que disfrutas haciendo eso porque es como ese punto en el que tú realmente te estás poniendo un reto, te estás exprimiendo al máximo para conseguir resolverlo y una vez lo resuelves, tú te sientes gratificado. Te sientes orgulloso de lo que has conseguido. Entonces hay mucha gente que lo ve como, tienes un problema. Hay un problema y dices, lo ve como algo negativo. Míralo como una oportunidad de aprender. Porque realmente es lo que decimos siempre. Siempre que tienes una duda, un problema, una situación en la que desconoces cómo seguir adelante, es
una pequeña prueba Ujú. para convertirte mejor habiendo aprendido eso en el proceso. Y luego es lo de siempre. Obviamente, si hay cosas que otras personas les ha sucedido y podemos aprender de su experiencia, pues mejor si no la cagamos. Ujú. Es decir, suficientes leches te vas a pegar por la vida como para andar buscándolas. Por eso, aprender de la experiencia de los demás. Pero nunca vas a aprender más que cuando realmente esa experiencia te toca y la pones en práctica. A mí me mola una frase que estoy todo el día en casa ahora, en plan diciéndola, amaita. La frase es apply and repeat. Es una chorrada de frase, pero es aplica, la cagas, aprendes y repites, ¿entiendes? Apply and repeat todo el rato. Es que no tiene misterio. O sea, tú si vas a emprender el día de mañana, yo qué sé, ahora tienes un estudio y has hecho 1000 cagadas en ese estudio. Apply, venga, va, monta otro estudio. Y repeat, y ya está, y vas haciendo más y más y más, ¿sabes? Probablemente no repetirás los fallos que has tenido en el Eso es. anterior y tendrás nuevos errores que no has tenido en anteriores porque te encuentras en una situación nueva. Pero es que el gran problema de la acción está en que si tú pones acción, nunca va a ser perfecto. Entonces, ni hasta Amancio Ortega tiene una empresa perfecta. O sea, nadie en el mundo tiene una empresa perfecta. Es que Todos- tienes que hacer cosas para que pasen cosas. Me acabo de volver lo del... Acción masiva imperfecta. Eso es. Me acabo lo de volverlo del monje tibetano con lo que estabais diciendo, que es literalmente esto. Este tío dice que un error nunca es un error si lo cometes una vez, es un aprendizaje. Pero si lo cometes 2 veces es cuando se convierte en un fracaso, porque no has aprendido de la información que esa primera cagada te ha suministrado, ¿no? Creo que es un concepto sobre el que realmente hay que reflexionar. Si la lías la primera vez es un aprendizaje, pero si ya la lías más de una vez es que es un error, porque no estás teniendo en cuenta lo que te ha enseñado la lección previa. En relación a lo que comentabas también de la acción, yo creo que la acción no solo es un ejercicio de confianza, sino también de humildad en cierto sentido, porque estás dispuesto a fallar. Y si estás dispuesto a fallar y estás dispuesto a reconducirlo, estás dispuesto a asumir que no eres perfecto, que te equivocas y que puedes hacer las cosas mejor. Siempre que actúas es buscando hacer algo mejor de lo que estás haciendo ahora, y yo creo que es en sí un ejercicio de humildad. Muy tocho. Luego, no lo había pensado nunca así, ¿eh? Muy guay. Bueno, salvo que queréis matizar algún otro punto, creo que nos volvemos a meter en... Bueno, yo ha sido una deep conversation toda la hora, pero nos metemos ya como en el punto más profundo de la persona, que son de alguna manera una de nuestras últimas fases de Capot, que son siempre fracasos, aprendizajes y lecciones. ¿Qué le ha llevado a Pablo Oz, que es un poco, viene muy bien de puente para lo que estamos comentando, todo este tema? ¿Dónde han sido tus grandes fracasos y qué has aprendido o qué lecciones has podido sacar de todas esas situaciones? Sí que podría decir que no ha habido grandes fracasos como tal, o quizás sí ha habido fracasos que igual en otro caso se considerarían grandes fracasos, pero yo no los he considerado como tal. Pero yo antes de intentarlo con la pintura, ya había probado a hacer una tienda online, ya había probado en el gimnasio y no lo había hecho bien y decidí mejorar. Entonces, no es tanto fracasos grandes como tal, sino puntos en los que tú dices, vale, me estoy equivocando y tengo que reconducir. Puntos en los que, como os comentaba antes, pues pasan los primeros 6 meses de la empresa y me sale algo bien y de repente no sé qué hacer. Porque digo, hostias, ahora he quizás superado a mi versión de ese momento. Me he situado en un punto en el que quizás aún no estoy mentalmente preparado para asumir eso, porque eso puede pasar a veces. Que la consecuencia de tus acciones sea un resultado para el que tú aún no estás preparado. Y yo en ese momento no estaba preparado y no supe qué hacer. Y estuve unos meses de inacción, de hablar con otras personas y tal, porque no sabía qué hacer. Entonces no te puedo decir fracasos grandes como tal, pero sí que yo creo que esos pequeños puntos son en los que aprendes. Además esta pregunta no solo se la hago a Azo, sino se lo hago también a estos dos. ¿No creéis que hay muchísima gente que se deja definir por sus fracasos y por sus errores? Muchísima gente que la percepción que tienen de sí mismos es siempre con una connotación en la balanza mucho mayor de las veces que lo han hecho mal que de las veces que lo han hecho bien. Yo creo que para nada eres esa persona, jamás te deberían definir ni tus errores,
ni siempre tus aciertos tampoco, ¿no? Es un mix de los dos, pero sí que veo muchísima gente que está constantemente mermada a la hora de volver a hacer, ¿no? Porque, como siempre decimos, la acción siempre viene respaldada por un resultado y en función de cómo tú enfoques ese resultado, volverás a hacer de una manera u de otra. Hay muchísima gente que se ve mermada por este concepto, por las veces que lo hago. No, joder, es que la he liado. Seguro que la vuelvo a liar, ¿no? Lo que comentábamos ayer con Jonfer de estar presente y todo ese tema. ¿Qué opináis? Quizás un poco la filosofía de los estoicos, de también ni venirte muy arriba en los éxitos ni en los fracasos, venirte muy abajo. O sea, asumir todo como parte del proceso. ¿Sabéis una frase muy buena? Y se la digo siempre a un colega mío, Pablito, te saludo desde aquí. Es: los días buenos están para sobrevivir los días malos. Para mí es algo que define totalmente. Y es eso de no te vengas muy arriba cuando las cosas van bien, tampoco te vengas muy abajo cuando las cosas van mal. Pero como hay muchos más días malos que buenos, para mí ese éxito, ese pop-up, este podcast, son la gasolina para los días que me toque hacer el trimestre de Hacienda, los días que me toque enfrentarme a 2 clientes que me han dicho que no, o el día que no salgan las cosas, ¿no? 100%. Creo que es una muy buena definición. Los días buenos están para sobrevivir a los días malos. De hecho, los días malos son los que acaban construyendo los días buenos. Sí. Claro. A mí me ha recordado mucho a mi madre, le mando saludos desde aquí ahora mismo. Le quiero mucho, pero es que es la persona que más me pincha en esta vida. O sea, yo le digo, mamá, mira, es que estoy estudiando, monto la empresa, trabajo, no sé qué, tal, no sé cuántos, hago todo y todavía me estás rayando con esto y con lo otro. Y me dice, ¿sabes qué pasa? Que yo no estoy aquí para darte la enhorabuena todos los días, sino que sé el potencial que tienes, sé lo que puedes hacer y quiero recordarte lo que tienes que seguir haciendo para llegar a donde quieres llegar, ¿sabes? O sea, no quiere, siempre me dice, Alain, que no se te suba, sigue trabajando tal, no sé qué, y me pincha todos los días, tiene algo que decirme, ¿sabes? Y yo me cago en la puta madre, hostia. Pero es que es la verdad, o sea, luego me pongo a pensar y digo, yo no necesito... al final lo que te hace tener ese fuego interno no es toda esa gente que te dice, ¡buah, el podcast está de puta madre! Yo necesito que me digan qué le falta para que esto siga siendo mejor, ¿entiendes? Claro, Entonces, pero ahí reside lo que hay detrás, ¿no? O sea, el decir, ¿tú por qué haces las cosas? Obviamente, en el caso de la familia, muchas veces, obviamente quieres hacer que tus padres se sientan orgullosos de ti, pero en muchas cosas que haces en la vida no puedes estar pendiente siempre de lo que te vayan a decir los demás. A mí siempre me gusta eso, que te den ese feedback para saber qué puedes mejorar, pero sobre todo que esa alegría venga del orgullo propio de decir, oye, hostia, me siento realizado por haber hecho esto. Hoy grabas el podcast, te sale todo bien. Obviamente te interesa que la gente le aportes valor y que se sientan que obviamente les ha gustado el episodio. Pero yo digo, me siento muy orgulloso de que el episodio haya salido bien, de que la conversación haya sido muy interesante, de que nosotros seamos los primeros en haber disfrutado la conversación y haber sacado valor de ella, porque sé que si, obviamente, en el caso de nuestra comunidad, es gente que está muy alineada con nosotros. Entonces, entiendo que si yo me siento orgulloso de haber hecho esto, y a mí me ha aportado valor, la gente recibirá ese valor también. Entonces, te sientes en esa paz de decir, oye, yo me he esforzado por hacer esto y yo estoy orgulloso de esto. Y obviamente siempre recordar el camino en el que estás, porque siempre va a haber problemas, siempre van a suceder cosas que, pues bueno, hay veces en las que podrás darle solución y hay veces que no. Y la vida va de eso. Entonces, es mantener esa neutralidad y saber siempre que, bueno, aunque igual falles hoy, tú estás en ese camino y lo que no tienes que hacer es fallar al día siguiente, es intentar mejorar. Por eso... Dale. En relación a lo que comentabas, yo creo que al final se trata de rodearte de gente también que te pinche como tu madre y que lo haga de forma positiva. Y también creo que es importante el decir, el mantener el low key, ¿no? O sea, que tú estés haciendo esto y que te lleguen mensajes y tal, no sé qué, que tú vendas una obra a una estrella Michelin y tal. Es que si estás solo y no te rodeas de esa gente que te potencia y te hace ver la realidad de la vida, se te puede ir la cabeza. Y puedes pensar que eres aquí Cristiano Ronaldo, ¿sabes? Y hay que darse cuenta de dónde estás y a dónde quieres llegar, ¿no? Pero siempre desde la humildad y el trabajo. Creo que es importante también. Yo eso lo veo, y concuerdo y no concuerdo, porque sí considero esencial tener a personas en tu círculo, no solo para bajarte o para subirte, que tengan que estar ahí para de alguna manera siempre dar otro punto de vista de la situación en la que tú estás ahora mismo,
Pero sí que creo que el primer responsable eres tú. Y es parte de tu trabajo hacerte entender a ti mismo que tú eres, y de aquella frase de tú eres tu mayor enemigo, porque eres la única persona capaz de alzarte o de destruirte. Y esa es una decisión que tú tomas a diario. Entonces es tu responsabilidad hacerte entender a ti mismo que eres la persona encargada de que las cosas sigan yendo auténticamente. Es que es una frase que define, una palabra que define muy bien a las personas. Cuando tú eres auténtico, no haces cosas que no hubieses hecho en el pasado, ni vas a hacer en el futuro cosas que no estés haciendo ahora, porque sigues manteniendo ese perfil que siempre ha sido ni alto ni bajo. Hay gente que es perfil alto y hay gente que es perfil bajo, pero si tú eres una persona auténtica vas a seguir siendo perfil bajo toda tu vida, y si eres una persona auténtica seguirás siendo perfil alto toda tu vida. No es el contexto lo que dictamina quién eres, sino eres tú lo que dictamina el contexto para mí. Hay un vídeo de Arcángel que habla de esto. Y tiene razón, ¿eh? Dice, el dinero cambia a las personas. Y él cómo lo dice, ¿no? En el vídeo. Que al final muchos reggaetoneros y tal vienen de unas situaciones jodidas de vida. Y cuando les aparece todo el dinero de repente, porque a esa gente le vienen muchas cosas de golpe, cambian completamente. O sea, son otra persona. También es difícil gestionarlo, creo. ¿eh? Sí. Es complicado. Sobre todo cuando, entramos un poco ahí. cuando pegas. Si quieres. Sí. ¿Cuál es tu...? Bueno, ataca por ahí. Es un buen inicio. ¿Cómo es...? No, digo, sobre todo cuando pegas un pelotazo. En el sentido ¿Cómo de es- que tú no estás preparado para ¿Cómo ello. es todo este tema de aplicado estrictamente a tu nicho, de empezar a ganar seguidores, empezar a vender obras, que la gente poco a poco sepa quién eres, empezar, por supuesto, a tener un rendimiento económico alto que antes podías no tener? ¿Cuál es, de alguna manera, tu percepción para mantenerte auténtico en este contexto? Yo creo que la percepción que tengo, y creo que es la que debe ser, es, para empezar, que de hoy a mañana se te puede ir todo. Igual que sube, baja, ¿no? Igual que sube, baja. Y luego, tampoco trato de compararme con el yo de hace un año, sino que trato de compararme con el yo de hace una semana y ganarle a ese siempre. ¿Por qué? Porque si me comparo con el yo de hace un año, seguramente esté en un punto más alto y piense, soy la hostia. Pero seguramente con respecto al yo de hace una semana, tampoco he mejorado tanto. Y eso es lo que te mantiene constante al final. El querer ganarle a tu yo, no solo de hace una semana, sino al yo de ahora. Yo lo veo un poco por ahí. Y en relación a lo de los ingresos que comentabas, que puedan aumentar tus seguidores, yo creo que un poco el truco es eso, compararte con tu versión más próxima, no con una muy lejana. O sea, a mí hay una cosa como que se premia mazo al humilde, ¿no? Yo sí que es verdad que nunca he sido la persona, ni mucho menos más humilde del planeta, siempre he sido más o menos lo contrario, pero también siempre me considero una persona que he sido honesta de alguna manera con mi realismo, ¿no? O sea, yo sé que no soy Cristiano Ronaldo, entonces tampoco intento actuar como Cristiano Ronaldo. Por eso me gusta mucho, y comentaba antes, lo de la autenticidad. Yo tampoco me identifico, y es mi take, y bajo mi percepción es el correcto, por supuesto, que hay que venderse siempre como humilde. Hay gente que prefiere la gente que realmente tiene esa... No me gusta usar la palabra prepotencia, pero esa demostración de confianza en sí mismo a través del resultado, y ese resultado puede dar pie a un alarde, ¿no? Entonces, también quería saber si tú eres un poco más de... No te lo voy a dividir, pero ¿qué opinas de todo el concepto este de la humildad, ¿no? Tú eres una persona humilde, que por supuesto se te nota, pero ¿crees que una persona que no lo es, por lo que fuese, por cualquier situación de la vida, siempre vas a vender más si te muestras así, ¿no? ¿Dónde roza ahí la autenticidad de ser como eres, y dónde roza el engaño o el show de hacerle ver a la gente algo que no? Es que al final yo creo que las personas, quizás no a corto plazo, un día te puede caer bien alguien que te haga la pelota o que sea más humilde contigo, que vaya de una cosa que no es, pero a largo plazo vas a detectar cómo son realmente esas personas. Entonces, es lo que decimos siempre, de las mentiras tienen las patas cortas, pero al final en este sentido yo creo que es un poco lo mismo. Si no te muestras auténtico, al final vas a acabar cantando y va a ser contraproducente al final, porque la gente va a percibir que no estás siendo lo que realmente eres. Entonces, yo animo a la gente a mantener la humildad en el sentido de mantenerte constante en el progreso.
Pies en la tierra. No dejar nunca de trabajar. Pies en Eso la es, tierra. eso es. Saber quién eres, dónde estás, ser consciente de ello, para bien y para mal, y saber a partir de ahí hacia dónde tengo que ir. Yo creo que aquí es importante, por ejemplo, él y yo somos personas bastante diferentes en ese sentido, ¿no? Pero creo que la parte importante de esto está en que tú puedes mantener tu esencia o lo que tú consideras que son tus valores más importantes en ese sentido, pero nunca faltar el respeto al otro, ¿entiendes? Al que te está escuchando o a la sociedad. O sea, mantener tu esencia, tu forma de ser, pero porque no respetas más a la sociedad o menos por ser humilde o por ser más prepotente. Sino, Te hago una pregunta más, tú me la vas a responder bien. ¿Crees que hay personas que son o valen más que otras? Te la reformulo. ¿Crees que hay personas que aportan más al mundo que otras? ¿pero en qué sentido? Depende en qué sentido. Vuelve a pensarlo. ¿Crees que hay personas que aportan más al mundo que otras? O sea, yo creo que nosotros somos La- una empresa. A lo que voy es, ¿para ti hay mejores y peores personas? ¿Hay gente que es mejor que otros? ¿O es simplemente hay gente diferente? Yo de verdad creo en el fondo que hay gente diferente y que tenemos que saber respetarnos todos de la forma en la que somos. Cada uno viene con sus valores, pero siempre desde no hacer daño al otro, ¿sabes? Desde no hacer daño al prójimo. O sea, puedo mantener mi perfil, la educación que he visto yo desde casa y aplicar eso en mi vida personal, mi empresa y tal, y los valores que yo he visto, intentar aplicarlos en todo y en el futuro, pero siempre intentar respetar cómo hacen las cosas los demás, ¿no? Porque no soy ni mejor ni peor que ellos. O sea, él tiene formas diferentes a las mías y puede recibir más críticas que yo en muchos sentidos, pero no le hace mejor o peor persona que yo, ¿entiendes? Porque no hace daño al otro, sino que lo dice desde otra forma. Yo creo que a mí una estrategia que me ha funcionado siempre muy bien, que es, yo he sido un tío siempre, ahora lo voy intentando, aprendiendo a canalizar mejor, pero yo al ser un tío siempre tan directo y tan echado para adelante, y la confianza asusta a la gran mayoría de personas. El otro día un cliente le pregunté, oye, a ti la gente que confía mucho en sí mismo, y dice, me come. Y eso genera inseguridad en las personas, y el generar inseguridad en las personas genera envidias, que es algo que a mí me ha pasado siempre, ¿no? Joder, ¿cómo impone este tío? ¿Qué confianza tiene en sí mismo? Me echo para atrás. Pero a mí me ha funcionado siempre una cosa muy bien, que es ser muy buena persona. Y eso creo que la gente me conoce, siempre lo valora. Vale, ese es un gallo, pero es buena peña, tío. Creo que cuando tú tienes siempre ese componente, cuando eres buena persona, independientemente si seas humilde, un flipado, un tal, un cual, himalayo o de Nepal, me da exactamente igual, no creo que es lo mismo. La gente que te conoce, que es la única gente que puede opinar, siempre te va a ver esa cara. Sí, es un personaje, está en la peli, pero es buen chico. Y cuando esa definición, creo que no hay nada más que eso. Por eso se hacía la pregunta de si hay o no mejores Mira, personas. yo en ese sentido tengo una anécdota contigo que es, y tú siempre la mencionas, ¿no? Cuando conoces a padres o gente que ha escuchado de ti pero no te ha visto desde fuera. Pues cuando él conoció a mis padres y luego me hablaron de él, es que era básicamente eso. Dices, tú tienes esa percepción de fuera de un gallito tal, no sé qué, pero es que luego cuando le conoces, está en tu casa, la educación que tiene, el trato que tiene con tus padres, los detalles que tiene con tus padres, o sea, es cosas que no haría otra persona, ¿no? Entonces ahí es de verdad cuando conoces la esencia de una persona. Eso también es muy gracioso, ¿no? Porque también rompe muchos esquemas, porque yo tengo siempre esa percepción y ahora pues te muestras más en redes sociales, lo comentaba el otro día. A mí, ¿por qué me va a afectar la opinión de una persona que conoce cuando me estás viendo solo de puertas para afuera? Y a mí es un concepto dual que siempre me ha gustado mucho, que es que yo solo me quiero mostrar a las personas real como soy, a las que yo quiero. Yo no tengo la necesidad de que tú tengas la validación desde fuera de no, es que esa persona... Me da igual, es que a mí me da totalmente igual, por eso soy así, pero con las personas que quiero, que pueden ser el caso de sus padres, perfecto, porque son los padres de mi socio, les muestro tal y como soy. Y también a mí siempre me ha dado esa dualidad, ese misterio que a mí me hace gracia de yo puedo aparentar una cosa y luego realmente ser totalmente diferente, ¿no? Pero creo que la esencia, el pilar, Bueno, está siendo genuino, lo que hablábamos antes. auténtico, ¿no? Sí, sí. Pero que creo que la gente que tiene esa validación, tiene que tener esa validación constante, lo repito. Creo que esa gente que tiene que tener esa validación constante externa es gente que realmente no tiene personalidad. A mí es que, de verdad, lo que opine la gente fuera, que no me entra en la cabeza. No es que no
no la proceso de alguna manera por cómo está constituido mi... Va ligado a Mi la confianza en percepción. uno mismo. Es así, totalmente, ¿no? ¿Qué necesidad tengo yo de aparentar ser buen chico cuando sé que lo soy? Puedo aparentar ser el más malo de todos y luego ser el mejor de todos. Si es que no tiene ningún sentido para mí. Creo que también es un tema complicado porque hoy en día todo es criticable y estamos en una sociedad bastante frágil, ¿no? Entonces, cuando tú montas una empresa y te expones al público, muchas veces necesitas de ese público para nutrir tu empresa. Entonces, ¿hasta qué punto, no? Está el equilibrio. Para mí la clave es el equilibrio. Es decir, mantengo mi esencia, pero sé lo que... Pero es desde el respeto. Sí, pero sé lo que gusta, cómo tengo que ser y tal, y intentar llevarme bien con la gente es importante. Claro. ¿Por qué? Porque eso es lo que a mí me da de comer. Pero, Y eso es lo importante. ¿sabéis qué es lo que pasa? Que yo animo a todo esto. Si tenéis alguna persona a la que admiráis o tenéis de referente y le escribís y tenéis la suerte de que, yo qué sé, de que de alguna manera os conteste y veis a esa persona que de verdad, a la gran mayoría de todos, os cuento que se os van a romper los esquemas. Porque la persona, lo comentaba ayer Jonfer, la persona que se muestra tal y como en redes sociales suele reventar bastantes esquemas con la que luego realmente es en realidad, ¿no? Porque tú, aunque seas totalmente auténtico, tú estás siempre al final delante de una cámara, delante de un tal, delante de un cual, y estás tratando un tema, ¿no? Pero cuando la gente realmente se muestra tal y como es y eres buena persona, te garantizo que ese público siempre le vas a acabar gustando, ¿no? Y sí que es verdad que justo en nuestro nicho, que nos dedicamos estrictamente a ayudar a las personas, tiende a sacar mucho mejor que en otros. Yo puedo decir 5.000 burradas de una forma súper agresiva, súper directa, que te parezca súper chulesca, pero como el contexto es para ayudarte, vas a decir, ya, pero es que este tío, bueno, las formas igual no son las con las que yo más me identifico, pero el tío lo hace con toda la buena intención del mundo, ¿no? Entonces sí que es verdad que en nuestro nicho es más difícil criticar porque la intención es siempre buena, ¿no? Bueno, para cerrar el podcast, nos suele gustar siempre hacer 2 preguntas. Después de esta conversación que hemos tenido, especialmente, pues eso, ¿no? Que comentábamos, cómo hacer orgulloso a tu niño interior. En este caso, ¿qué consejo le darías a un chaval o a tu yo, concretamente, de 13, 14, 15 años? Es bueno que me digas a tu yo de 13, 14, 15 años, porque no sé qué consejo le daría a otra persona. Quizás cada uno tiene que ver los propios consejos que se daría a sí mismos o tratar de alinearse con alguien que está en ese punto al que quiere acercarse. Pero el consejo que le daría es que se lance a la piscina, como hablábamos antes, que pruebe cosas y que una vez pruebe esas cosas decida qué le gusta de esas cosas concretas y trate de juntar todas esas pasiones dentro de una y hacer de eso su proyecto de vida. Y no tiene por qué ser un emprendedor esta persona, sino que también puede trabajar para otro, pero dentro de eso puede encontrar la satisfacción de estar cumpliendo sus sueños en cierta medida. Entonces yo creo que viene un poco todo relacionado con la acción, con lanzarse a la piscina y obviamente tratar de aprender estos pequeños errores y, en cierto modo, olvidar las consecuencias de la exposición, tanto para bien como para mal, y que si le vienen muy buenas noticias trate de mantenerse humilde en ese sentido y saber en qué puntos tiene que seguir mejorando, y si le vienen críticas, pues hacer también autocrítica y decir, vale, esto sí, pero esto no. Entonces yo creo que un poco por ahí. Y ya para terminar, esta es una pregunta que hemos metido ahora en la nueva temporada. Y Dice mucho de la sí, persona, ¿eh? dice mucho. Va a llegar un momento en el que tú ya no estés aquí, ¿no? Y dejarás un legado. Habrá personas que te recuerden, sobre todo tu familia, tus colegas y todo el público que te ha seguido, ¿no? ¿Cómo te gustaría ser recordado? Puedes dividir esto tanto profesional como personalmente. Pero ¿cómo te gustaría que recordaran a Pablo? Pues personalmente, yo creo que soy una persona muy cercana. Me gustaría que me recordasen como una persona, como una buena persona para empezar, como una persona cercana. Me gusta ser muy cariñoso con los míos. O sea, yo soy el típico que me conoces de 2 días. Y si siento esa confianza contigo, si siento que tenemos una relación auténtica, pues te doy un abrazo de primeras. Entonces, quiero que me recuerden como esa persona cariñosa con los míos, que siempre ha estado pendiente de los míos. Yo tengo muy buena relación con mis tíos, con mis abuelos, con mis padres. Entonces, me gustaría mantener eso
por siempre, es una cosa que trato de cuidar mucho. Y luego, como artista, pues uno siempre trata de inspirar a otros, hacerle ver a otros que ese camino es posible, a través del ejemplo, siempre es la mejor manera. Y como tratar de, en cierto modo, trascender fronteras de lo que se creía que no se podía hacer. Que a día de hoy es complicado porque está todo más o menos hecho, pero cada uno tiene sus condiciones, cada uno viene de un contexto determinado y creo que el cómo aprovechas estas condiciones sí que es algo concreto a cada persona. Entonces me gustaría ser la persona que mejor aproveche sus propias condiciones y poder inspirar a través del ejemplo a otros. Y en este caso, que es muy importante, cuando tú no estés, tus pinturas seguirán transmitiendo por ti. Y valdrán más. Bueno, no saltéis, que no sé si siempre tiene alguna sorpresita. Lo estoy haciendo aposta todo esto, ¿eh? Va a haber una tercera pregunta. Que estos no la saben, o sea, estos no, ayer pensaban que había una, hoy ya saben que hay dos y ahora ya saben que hay tres. ¿Cuál es tu imposible? Complicado. Es que realmente no lo sé. Sí que hay sueños que veo lejanos y que cuando empecé veía muy lejanos, que al final ves que sí que son posibles cumplir porque hay otros que los cumplen. Entonces dices, joder, si hay otro que pueda hacerlo, pues yo tampoco voy a ser menos. Si me rodeo de las personas adecuadas y si aprendo de quién puedo aprender. Entonces, a mí me gustaría llegar a ser un referente a nivel mundial. Sé que eso es complicadísimo porque no solo te tienes que vencer a ti mismo, sino que tienes que, en el duelo, una vez llegas al duelo contra otro, tienes que ganar. Y eso ya no depende solo de ti. Luego hay muchas formas de medirlo. Puedes ser el más mediático, pero puedes no ser el mejor artista como tal. Puedes ser el más mediático, pero puedes no ser el mejor emprendedor como tal o empresario como tal. Entonces es muy complicado medirlo, pero a mí me gustaría ser un artista de referencia a nivel mundial. Y yo creo que es una meta a por la que se puede ir, pero hay que trabajar mucho. Vamos, llegarás, que no te quepe ninguna duda. Un auténtico placer por nuestra parte esta charla, como siempre, y agradecerte eso, que te hayas abierto y también hayas dado la posibilidad de toda la gente que te sigue y que nos sigue, de conocerte más en profundidad y saber qué hay detrás de esas obras también. A mí personalmente me ha flipado mucho porque tenía como mucha curiosidad, ¿no? O sea, nunca he tenido en mi entorno un artista como tal cerca. Es complicado encontrar. También yo soy de Donosti y es un sitio pequeño, entonces es complicado que haya mucha gente que se desmarque de la regla. Y tenía muchas ganas y la verdad que ha estado muy guay. Gracias a vosotros, la verdad, porque lo hablaba con Cés antes del podcast, me decía, esto va a ser totalmente distinto a todo lo que has hecho. Decía, a ver, no puede ser tan distinto. Y al final tocamos temas que no se tocan en ningún otro tipo de entrevista, porque al final te preguntan pues lo típico. Y aquí yo creo que hemos profundizado un poco en cómo somos cada uno. Cuando te lo he dicho subiendo en el ascensor y lo dice al inicio del podcast, cuando este podcast, que lo iba diciendo en el primer episodio, dice este va a ser el número 1 de crecimiento y desarrollo personal, es porque nosotros trabajamos día y noche, día y noche, día y noche para cuando viene aquí, y esta es la labor del podcaster, del host, cuando viene aquí el invitado, ser capaz de sacar una versión que no ha sacado una manera tan pura, tan auténtica de expresarse con su público que no han sacado hasta antes. Ya te he dicho, pues, lo mejor que vas a hacer con 60 años. 100%. Esta es la mejor. No, es que hice con 20 una con un. Oye, disfrute. Nada más.